Hola a todos queridos amigos y hermanos, me complace muchísimo darles una cordial bienvenida a un video más de nuestra serie Por conocimiento son librados los justos. Si no han visto el video anterior, que es la primera parte de este tema, fue manipulado a la traducción del Nuevo Mundo. Al traducir Juan 1.1 la palabra era un Dios. Les invito a que lo hagan, les voy a dejar en la descripción del video, les voy a dar un vínculo, el link para que puedan verlo. Y vamos a estar hoy dándole consideración a la segunda parte de este tema. En el primero estuvimos analizando la afirmación del señor embustero ignorante de Spinoza, que hacía la afirmación de que dado que en el griego koiné no existe el artículo como parte de la gramática griega, no se puede utilizar en la traducción y menos en una traducción interlineal. Sin embargo, estuvimos viendo tanto traducciones interlineales de la cristiandad que utilizan de manera libre, como en el caso de Hechos 28, capítulo 4, que es paralelamente sintáctico con 1.1, el artículo indefinido dentro del texto interlineal inclusive, y también traductores del griego, gramáticos del griego koiné que dejaron claro ahí que aunque no es parte de la gramática griega el artículo indefinido, sin embargo, a la hora de traducir al español es necesario insertarlo dependiendo del contexto, es decir, de lo que dice el contexto. Esa va a ser la regla. ¿Qué dice el contexto? Y vamos a estar viendo hoy que los traductores trinitarios de la Biblia tienden a traducir la palabra era Dios no por un problema gramatical, porque ya vimos que Barclay dijo que no hay problema ninguno con traducirlo así, sino por un problema teológico, es decir, la teología de ellos no les permite ver allí un artículo indefinido, aunque desde el punto de vista gramatical muchos de ellos reconocen que sí, que es perfectamente posible, que no hay ningún tipo de problema, contrario a lo que este pseudo profesor nos ha dicho. Ahora, lamentablemente, bueno, sigo teniendo problemas con la cámara. La que compré está haciendo distorsión de las imágenes a la hora de grabar, ¿no? Y no puedo presentarme en pantalla, me disculpo por eso. Esperemos que Dios mediante podamos resolver ese problema pronto. Pero queremos hoy considerar con ustedes la segunda parte, lo que tiene que ver con otras afirmaciones que este señor hace. Miren, a fin de, porque me dijo el señor Blanco, y en la transcripción que me mandó del video que hizo sobre el tema, me dice él que a este pseudo profesor se le ve muy abatido porque yo lo llamo embustero e ignorante, ¿no? Vamos a hacer algo para evitarnos, ¿verdad? Constantemente estar hablando de embustero y de ignorante, y vamos a hacer algo. Vamos a decir lo siguiente. Cada vez que yo diga profe, ya sabemos que él dijo que no es profesor ni mucho menos, pero cuando yo diga profe, recuerden, estamos hablando de un equivalente a el nombre completo de este señor: embustero, ignorante, Spinoza. Así que vamos a empezar a utilizar profe de una manera progresiva. Vamos a ver, por supuesto no es un profesor ni mucho menos, y los métodos que utiliza de enseñanza son pésimos, declarando así que, bueno, nunca ha estudiado en serio las escrituras, lo cual hace que uno pueda entender por qué, si alguna vez fue testigo de Jehová, ha dejado de serlo. Fíjense el texto que vamos a estar utilizando hoy, Proverbios 22:29. ¿Has visto a un hombre hábil en su trabajo? Estará de pie delante de reyes. Esa es la parte que nos interesa del versículo ahora mismo. Las personas hábiles son personas que han, en primer lugar, obtenido el adiestramiento, el conocimiento y después la experiencia para poder realizar una actividad. Yo he preparado una presentación de PowerPoint aquí, en donde, como pueden ver, tenemos nada más y nada menos que a Pinocho. Ustedes saben, habitual mentiroso. Hemos elegido esta imagen para el profe, por bueno, lo que representa. Pero noten ustedes que aunque él tiene un cartel que dice aquí, use el mejor método, él está utilizando un método equivocado. ¿Por qué? Porque está utilizando nada más y nada menos que un martillo de concreto para arreglar un motor de combustión interna de un auto. Esto ilustra muy bien lo que este señor ha afirmado en uno de sus videos sobre el método a utilizar para determinar si Juan 1.1 debe ser traducido con un artículo indefinido o no. Y un método que dice él es nada más y nada menos que del cuerpo gobernante. Vamos a dar paso a nuestra presentación. Ahí tienen a nuestro querido profe tratando de arreglar un auto de combustión interna. Yo creo que en el primer martillazo que le dé a el motor, o raja la tapa del bloque del motor, o se le desbarata el martillo que es de concreto, y obviamente no, frente al metal puede hacerse añico, lo cual nos deja a nosotros con el hecho de que no puede ser alguien realmente hábil cuando utiliza el método incorrecto. Veamos lo que él afirma. Aquí él dice: testigos de Jehová,
Recuerden que ustedes le agregaron el artículo 1 a Juan y aquí tenemos de testigo lo que le agregó el cuerpo gobernante, el artículo 1. Esto está agregado. ¿Por qué? Porque tu mismo esclavo fiel y discreto lo dice y aquí lo menciona en lo que está amarillo. Él está al parecer presentando la frase que menciona ahí el cuerpo gobernante de que el artículo indefinido no se encuentra en griego. Y efectivamente es así, pero eso no significa que no se pueda utilizar ampliamente en la traducción. Vimos que nada más que en la Reina Valera actualizada se utiliza más de 600 veces. A pesar de que en ninguna de estas ocasiones está en el griego, porque el griego dentro de su gramática no tiene el artículo indefinido. Vea el video anterior para mejor documentación de este punto. Perdón, parece que ahí tuvo algún desliz, ¿no? Con lo que estaba presentado. Es verdad que el artículo indefinido no está, y ese artículo no existía en el griego koiné, no existía. Bueno, claro, eso lo sabemos. Entonces, aquí podemos establecer que la traducción de Nuevo Mundo en Juan 1.1 está manipulada. No, señor, no, profe, mire. Usted está equivocado en eso. Los expertos en griego dicen que aunque el artículo indefinido no se encuentra, cuando está ausente el artículo definido, puede ser traducido, y ponía por ejemplo el caso de logos, palabra o una palabra. Puede ser traducido con el artículo indefinido. Luego, usted está totalmente equivocado al hacer esa afirmación. Lo siento muchísimo, pero usted demuestra una ignorancia supina aquí de los métodos de traducción, así también como comprensión de lo que es el lenguaje hablado, de las diferencias entre distintos idiomas, así como por supuesto un desconocimiento del griego koiné que le impide a usted poder entender este asunto de la manera apropiada, razón por la que muy probablemente usted llegue a este punto de vista. Pero ahora, dice el profe, para sustentar más esta modificación, esta traducción, esta manipulación, vamos a utilizar el método que propone el cuerpo gobernante para saber cuál texto está equivocado. Es decir, cuál es el texto, la manera de traducir correcta. Juan 1.1 como la palabra era Dios o era un Dios. ¿Les parece? Dice él. Fíjate en un método que propone el cuerpo gobernante y lo vamos a utilizar para desenmascarar a esta manipulación de la traducción del Nuevo Mundo. Ojo, el método que él menciona y que vamos a considerar directamente de la atalaya es equivalente a utilizar nada más y nada menos que un martillo de concreto para arreglar acá un motor de combustión interna. ¿Notan ustedes todos estos cabos de martillos aquí sin el bloque de concreto? Bueno, es que se la han roto porque no, obviamente esa no es la herramienta adecuada para arreglar este motor. Y exactamente lo que él quiere hacer, mostrar cuál es la traducción correcta con el método que se está expresando en la atalaya, que se expresa, note este punto importante, que se expresa para la crítica textual, no para traducción. Esa afirmación de que utilizar un método que es utilizado para la crítica textual, y vamos a definir ahorita lo que es la crítica textual para que ustedes lo puedan entender. Para probar una traducción es como tratar de arreglar un motor de combustión interna con un martillo de concreto. Bien, veamos lo que él cita. Él cita a continuación, según la transcripción de su video, de la atalaya de enero del 2023. Esta atalaya tiene como portada dos escribas, al parecer hebreos, que están haciendo una copia de las escrituras hebreas. Noten ustedes que aquí el escriba tiene primeramente un manuscrito y entonces la copia que él está haciendo. La atalaya no está hablando sobre traducción, la atalaya está hablando sobre lo que es copiado de manuscritos antiguos. De hecho, el tema que se está tratando se llama el mensaje de la Biblia, no ha cambiado. Acá, en estos dos primeros párrafos que ustedes pueden leer después con detenimiento, para no hacer esto muy extenso, se muestra que los manuscritos griegos y hebreos eran, pudiéramos decir, copiados a mano. Habían, por supuesto, errores que se introducían, algunos intencionales, como se ha demostrado a través de la crítica textual, otros totalmente unintencionados, es decir, sin intención, pero al fin y al cabo eran errores. Entonces, ¿cómo podemos saber que la Biblia no ha cambiado? ¿Cómo podemos hallar el texto original de la Biblia, ya que no tenemos los manuscritos originales? Porque por ser de papiro, obviamente, ¿no? y tener más de 2000 años de antigüedad, en el caso del Nuevo Testamento, casi unos 3000 y pico, 3500 años de antigüedad, en el caso de los originales hebreos, bueno, pues evidentemente no tenemos esos manuscritos. Entonces, bueno, lo que tenemos son copias de copias de copias. ¿Cómo sabemos que eso no fue cambiado? Es de lo que está hablando la atalaya. La atalaya, usted léase la atalaya completa. Muéstreme dónde habla ahí en este método de traducción. Ahora, este hombre cita, el profe cita nada más y nada menos que el párrafo C. Los biblistas de la actualidad siguen un método muy bueno. Primero, profe, mire,
no es un método del cuerpo gobernante. Él decía, míralo aquí. Fíjate en un método que propone el cuerpo gobernante. A ver, mire, aquí volvemos al mismo asunto de la distorsión de lo que se dice, ¿no? ¿Es el cuerpo gobernante quien propone este método o dice aquí que los biblistas de la actualidad siguen un método muy bueno? Es decir, esto no es algo que establece el cuerpo gobernante, esto es algo que establecen los biblistas, los especialistas en crítica textual. ¿Cuál es ese método muy bueno y para qué se usa? Dice, para descubrir los errores de los que copiaron el texto de la Biblia. Un momentico. Para descubrir los errores, no de traducción, aquí no se está hablando de traducción, aquí se está hablando de copiado de la Biblia. Justo lo que se está hablando aquí. Es decir, con todo y eso, como eran imperfectos, se le escaparon algunos pequeños errores. ¿Qué clase de errores? ¿De traducción? No, de copiado, porque está hablando de copiar. Para entenderlo, supongamos, y ahora se va a clarificar esto, ¿no? Para entenderlo, supongamos que a 100 hombres se les pide que copien a mano una página de cierto texto. Cada uno de ellos comete un pequeño error. ¿Cómo podría detectarse? Comparando todas las copias. Note, aquí no se habla de traducciones, se habla de copias. El método no establecido por el cuerpo gobernante, sino nada más y nada menos que por los especialistas de crítica textual. Vamos a ver ahorita cómo esto se aplica, este método se aplica, cómo nos ayuda. Aunque aquí se está hablando, por supuesto, del método de una manera muy simplificada, porque se está tratando de ayudar a personas que quizás no tengan una educación seglar muy elevada, quizás no tengan estudios de crítica textual, entonces se está tratando de simplificar el método para que la gente entienda, ¿no? Bien, ahora, ¿cómo se puede detectar esos pequeños errores? Comparando todas las copias. De manera parecida, los expertos pueden encontrar los errores o las omisiones de los copistas comparando muchos manuscritos de la Biblia. Ok. Veamos el punto. Primero que todo, aquí se está hablando de manuscrito. ¿Qué es un manuscrito? Es un texto escrito a mano. Se está hablando no de traducción, se está hablando de crítica textual, es decir, de considerar esos manuscritos escritos a mano por estos copistas de la antigüedad y ver qué diferencias en el texto hay para determinar cómo es que ese texto fue cambiado intencionalmente o no por algún copista. Punto. Usted sigue considerando acá y se sigue hablando de manuscritos, es decir, no de traducciones impresas. O sea, es algo de verdad que yo me quedo frío. La falta de entendimiento del profe y así pretende educar a sus seguidores. Bueno, tremendo eso. Bueno, la cuestión ahora es el método. Aquí se está hablando de esto que vamos a ver acá. ¿Qué cosa es la crítica textual según la enciclopedia en línea Wikipedia? Les invito a que busquen en sus navegadores crítica textual Wikipedia, les va a aparecer esto. La crítica textual es una rama de la endótica. ¿Qué cosa es la endótica? Es la consideración de un texto del cual ya no tenemos los originales para un análisis de las distintas copias que nos han llegado para determinar cuáles eran las palabras originales que se encontraban en el texto. Así que la crítica textual es una rama de la endótica y de los estudios textuales que recurre como ciencias auxiliares a la filología, a la codicología, a la crítica literaria y se ocupa de la identificación de variantes textuales o versiones diferentes en manuscritos o libros impresos, en este caso también puede ser porque pueden haber errores de imprenta, con la intención de construir el texto más primitivo y fiel de una obra que ha sido transmitida con numerosos errores de copia y cuyo texto inmediatamente posterior al original y ya corrompido, el denominado arquetipo, se ha perdido. En otras palabras, esto no es solamente para la Biblia, esto se hace para los clásicos, por ejemplo, de la antigüedad, los libros de historias, por ejemplo, de Homero, de Tácito, de Suetonio, etc. Documentos que fueron transmitidos, ya no tenemos el original, y entonces ahora tenemos un problema. Les voy a poner, para que ustedes entiendan el punto, porque es muy bueno que ustedes entiendan de qué se está hablando la atalaya y de qué está hablando el profe. ¿Ok? Hechos 20:28. En Hechos 20:28 tenemos varias modificaciones del texto cuando uno compara los más de 5.000 manuscritos que existen del texto griego. Uno compara esos que tienen incorporado el libro de Hechos, porque no siempre los manuscritos eran completos de la Biblia, a veces eran de un libro, a veces son varios fragmentos de un libro, a veces son varios libros. Por ejemplo, las cartas paulinas, puede ser el libro de Hechos, puede ser los evangelios, etc. Pero los manuscritos de estos 5.000 y algo que han sobrevivido a la destrucción intencionada, a el deterioro de los elementos que los elementos del tiempo efectúan en estos manuscritos, ¿verdad? Que pueden echarse a perder debido a humedad, etc.
Bueno, pues esos que han sobrevivido nos presentan tres tipos de formas en Hechos 20:28, que recordarán que es el que habla de que ustedes han sido nombrados como superintendentes, episcopos, que es la palabra superintendente, supervisores, en la iglesia, y entonces algunas traducciones dicen de Dios, otras dicen del Señor, que Él ha comprado con su propia sangre o con la sangre del suyo o de su hijo. Bueno, aquí tenemos estas tres, fíjense, lo que está en amarillo son las modificaciones. Los manuscritos todos concuerdan en ten ecclesian. Esto nos dice, bueno, ok, tenemos acá que efectivamente, fíjense, estas palabras son ciertas porque aparecen en todos estos manuscritos. Las podemos dar por válidas porque estaban en el original. La pregunta sería, Tucurio Caiseu, o sea, la iglesia o la congregación del Señor y Dios. Tuseu, la iglesia o congregación de Dios. Ten ecclesian tu curio, es decir, la iglesia o congregación del Señor. Como pueden ver, la terminación es del Señor y Dios, de Dios o del Señor. ¿Cuál de estas fue las palabras originales que Pablo dijo delante de los ancianos de Éfeso? Bueno, de eso se encarga la crítica textual. Y ese es el método que se está considerando justamente aquí, de una manera muy simplificada, porque sí, hay que comparar todos los manuscritos, pero hay que tomar en consideración antigüedad de los manuscritos, cuál de las variantes puede ser explicada en base a cambios. O sea, hay una serie, y para eso hay, por supuesto, una serie de principios de trabajo que permiten a un comité, porque eso no lo hace un solo individuo, generalmente es un comité, hacer el análisis textual y determinar cuáles de las variantes es una distorsión del texto original. Y de ahí por eso entonces tenemos los llamados textos maestros, que son precisamente estos textos que son el resultado de la comparación de estos manuscritos y del análisis de distintas ramas, porque ustedes pueden ver filología. Digamos, por ejemplo, para que ustedes entiendan la filología, cómo se aplica. ¿Qué hay, por ejemplo, de una palabra que se puede demostrar que históricamente no estaba presente en el siglo I, pero ahora aparece en un manuscrito del Nuevo Testamento? Bueno, obviamente la filología, es decir, el análisis de las palabras, nos ayuda a entender que esa palabra no es parte, bajo ningún concepto, de el manuscrito en particular, o sea, el texto original en griego. ¿Qué hay de la codicología? Es decir, lo que son los códices que existen dentro de lo que es los manuscritos griegos del Nuevo Testamento, que hay de la crítica literaria, es decir, del análisis precisamente de lo que es el texto propiamente, y como decía, cuál de las variantes puede ser la que es explicada en base a otros, cuál de ellas es la más difícil. O sea, hay una serie de principios. No vamos a entrar ahora en ello porque si no esto se va a hacer eterno. No es mi propósito darles una clase a ustedes ahora de crítica textual. Es solo para que ustedes puedan entender de qué se está hablando aquí. Aquí no se está hablando de traducción. Aquí se está hablando exclusivamente de crítica textual. ¿Por qué? Porque se está hablando de que la verdad es la propia esencia de tu palabra y se está mostrando que el mensaje de la Biblia no ha cambiado. Luego ese método que él quiere utilizar, que no es del cuerpo gobernante, sino que es de ¿quiénes? De los biblistas, es decir, de los especialistas en los estudios de ciencias bíblicas. Ese método él lo utiliza para algo totalmente diferente. Es como que ahora volvamos al mismo punto. Usamos un martillo de concreto para arreglar un motor de combustión interna de un carro, de un automóvil. No, hombre, es un error. Entonces, este hombre saca de contexto lo que está diciendo el cuerpo gobernante, miente al decir que es el cuerpo gobernante quien dice que ese debe ser el método, y ahora lo aplica, ustedes saben a qué, a la traducción. ¿Cómo? Él dice, bueno, vamos a hacer algo. Vamos a comparar varias traducciones de la Biblia. De hecho, comparó 34. Vamos a ver cuál de ellas tiene el artículo indefinido y cuáles no. Y si la mayoría no lo tiene, entonces quiere decir que el artículo indefinido de la traducción del Nuevo Mundo está mal. A ver. ¿Dónde dice el cuerpo gobernante que esto se aplica para determinar si una traducción es correcta o no? Usted está usando un método que está diseñado para la crítica textual en un análisis absurdo, sin sentido, sin base desde el punto de vista académico, para determinar si la traducción, que no tiene nada que ver con la crítica textual, es la correcta o no. Entonces él dice, mira, la Biblia de Jerusalén, la palabra era Dios.
El Serafín Aucejo, la palabra era Dios. Reina Valera, la palabra era Dios. Y así él utiliza 34 traducciones de la Biblia y dice, bueno, ven, ahí la traducción del Nuevo Mundo es la única. Y dice, bueno, hay algunas otras, pero mira, aquí tenemos que la traducción del Nuevo Mundo es la única que vierte la palabra era un Dios. Por tanto, como la mayoría no lo vierte, esto es una añadidura, esto es una manipulación y lo dice el cuerpo gobernante. Mire, ¿por qué? Porque el cuerpo gobernante dice esto. No, el profe, se pasó. Se pasó. Esto, el primero que no es el cuerpo gobernante son los biblistas y en segundo lugar aquí se está hablando no de traducción. El método está diseñado para crítica textual, para esto, para determinar las variantes textuales de un texto en el idioma original. Usted está distorsionando y después usted no quiere que uno le diga ignorante y embustero, pero oiga, profe, pero es que, vaya, vamos a decirle profe de todas maneras para no seguir hiriendo su corazoncito, pero es que a veces usted entiende, mire, esto salta a la vista, su manipulación. Pero además, si usted es sincero, o sea, si vamos a darle el beneficio de la duda a este señor, ¿no? Y alguien me dijo, bueno, pero si estás refiriéndote él directamente como si estuvieras... No, esto se llama retórica. Estudie lo que significa retórica a la hora de hacer una presentación. Usted hace como que está conversando con la persona, pero usted no está conversando con la persona. Para que lo tenga bien claro, ¿no? Para que no se preocupe por eso. Bueno, a ver, vamos a ver, ¿no? El método está mal. El método está mal y la afirmación de que es el cuerpo gobernante quien afirma que el método de comparar traducciones de la Biblia para ver cuál de ellas tiene la mayoría y por tanto decir, bueno, tienen que estar bien, está mal, porque eso no es el objetivo de ese método. Si usted está siendo sincero, entonces usted es un ignorante de marca mayor. Se lo tengo que decir con todo respeto del mundo, pero... Bien, aquí tenemos algo, hoy vamos a estar jugando un jueguito, a hacerlo un poquito más interesante. Aquí tenemos a Pinocho. Pinocho representa la mentira, por supuesto la parte del burrito, y ustedes saben que él finalmente se convierte en un niño con cabeza de burro por sus mentiras y por su desconocimiento, por su ignorancia, por dejarse manipular, pues representa la ignorancia de nuestro profe. Hay un tipo de, podemos decir, de doctorado que se conoce como doctor honoris causa. Honoris causa es un doctorado que se ofrece a alguien que ha hecho un desempeño en alguna actividad sin haber recibido, por supuesto, el crédito académico todavía por ello, y que de verdad, podemos decir, enriquece la ciencia, las artes en la cual está trabajando, aunque no sea un académico. Este es un certificado. Veremos hoy si el profe, con los errores que va a estar cometiendo, se lleva no un honoris causa, porque son errores, sino un horroris, ¿verdad? Causa, es decir, un doctorado en horror, porque los errores que vamos a estar viendo, ya vimos el primero, profe, mire. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ustedes pueden ver aquí que tenemos esa barra de progreso en 0%. Ya el profe ha cometido el primer error, es decir, ya el profe ha dicho de que el método, primero que todo, es del cuerpo gobernante, no es del cuerpo gobernante. El cuerpo gobernante dice es de los biblistas, ahí está mintiendo, ahí está mostrando ignorancia a la hora de interpretar un texto. Pero además de eso, nos ha dicho que el método, que es diseñado exclusivamente para la crítica textual, es un método que, sin embargo, debe ser utilizado para comparar traducciones y determinar por el máximo de traducciones a favor de un lado o del otro cuál es la traducción correcta, cuando eso es un disparate tremendo, y lo vamos a estar viendo poco a poco en la medida que vayamos analizando esto. Entonces, como ya cometió el primer error, yo le voy a dar un corazoncito al profe. Vamos a ver cómo él nos agradece. Y ahora esta barra de progreso que va a indicar cuán cerca está de recibir su honoris causa al profe, vaya progresando. Así que démosles un corazoncito al profe por su error. Mostrémosles que apreciamos su error como lo que es, como un horror. Y veamos cómo... No, profe, tranquilo, le entendemos, profe, sí, no se preocupe, yo lo entiendo, yo sé que ese grito que usted acaba de dar de alegría, de satisfacción, porque ya tiene un 25% para poder obtener su honoris causa, profe, lo entendemos. Vayamos hacia adelante. Ahora, yo quiero hacer algo con ustedes. ¿Qué ustedes creen si aplicamos de todas maneras el método, ¿no? Entre comillas, que el profe quiere utilizar, que es para crítica textual, no para traducción, pero vamos a utilizarlo comparando traducciones, porque al profe se le olvidó algo. Se le olvidó presentarle a sus oyentes, muchos de ellos que son de la cristiandad y que no se dan cuenta que este individuo los está engañando y está manipulando las cosas,
él nada más que le presenta las traducciones que tienen que ver con la palabra era Dios, pero no presenta más ninguna otra. Ahora, profe, mire, yo al final le voy a mostrar que lo que le estoy diciendo es cierto, ¿no? La traducción Nuevo Mundo de 1950, así como la traducción Nuevo Mundo de 1987 y la traducción Nuevo Mundo presente, tiene una notica en Juan 1.1 que dice, cuando ahí en Juan 1.1 cuando dice la palabra era un Dios, dice la palabra era divina. O sea, cualquiera de las dos traducciones es apropiada. Un Dios o divina. Es lo que quiere decir. Ahora, la pregunta sería, ¿habrán otros traductores antes que los testigos de Jehová surgieran que tradujeran y la palabra era un Dios, a pesar de la opinión del profe, ¿no? De que no se puede traducir un Dios porque no existía en el griego, ya vimos que eso es falso? Bueno, aquí tenemos la traducción liberal del Nuevo Testamento siendo un intento de traducir los sagrados escritos con la misma libertad, espíritu y elegancia con la cual otras traducciones inglesas desde el griego clásico han sido últimamente ejecutadas. Les voy a explicar. Primero que todo, tengamos presente la fecha, 1768, que es lo que significa esto aquí. Esto es añadido por mí para que vean cuál es la fecha en números romanos. Quiero explicarles algo muy importante. En 1700 aproximadamente, en Inglaterra y Estados Unidos, la intolerancia religiosa por parte de los trinitarios a personas que no fueran trinitarios era tremenda. Una persona podía ir a la hoguera, recordemos que Miguel de Selve, un poquito más antes, por supuesto, por allá por los años 1500, 1600, pero no mucha diferencia, solamente 100, 200 años después, o antes, perdón. Miguel de Selve fue quemado por Calvino, con el beneplácito de Calvino, simplemente por no ser trinitario, porque por lo tanto hacer una traducción en esta fecha en donde esta manera de verterse el versículo, la palabra era un Dios, por supuesto, era completamente un peligro para la persona. Era muy poco común que ocurriera. Así que este es un primer punto a tomar en consideración, pero hay otro punto a tomar en consideración que quiero explicarles. ¿Cuál es? El hecho de que mientras que las obras clásicas en griego eran traducidas con libertad, con el espíritu apropiado y con la elegancia apropiada, no intentando forzar el idioma al que se estaba traduciendo mediante traducir con un estilo hiperliteral, ¿no? Rompiendo con ello el entendimiento que en realidad el autor estaba diciendo. Este hombre dice, bueno, pues mira, vamos a traducir la Biblia con ese mismo espíritu. Pero lo interesante es que este hombre, para que ustedes entiendan, hace lo que se conoce como una traducción de tipo dinámica. Está la traducción de tipo literal, la traducción de tipo dinámica. ¿Qué es una traducción de tipo dinámica? Bueno, pues traducir, para que ustedes entiendan, traducir algo traduciendo más bien las ideas centrales que las palabras palabra por palabra, ¿no? Como intentan hacer algunas traducciones. ¿Cómo tradujo el Juan 1.1? Dice aquí, antes del origen del mundo, en el principio, antes del origen del mundo, existió el Logos, o existía el Logos, quien estaba o era entonces con el Dios Supremo, Joseos, el Dios, y fue él mismo, noten esto, una persona divina. ¿Qué utiliza este individuo aquí en la traducción? El artículo indefinido. Y en vez de traducir, Dios traduce por persona divina o ser divino, que es lo mismo. ¿Por qué? Porque como vamos a ver al final, en el periodo de tiempo en que se escribió este himno del libro de Juan, la apertura del libro de Juan, hablar de Seos y Joseos al mismo tiempo, en el mismo pasaje, indicaba que Joseos era el ser supremo, mientras que Seos indicaba una persona divina, no el ser supremo. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. No se preocupen, vamos a ir paso a paso. Así que este traductor opta por utilizar el artículo indefinido muchísimo tiempo antes de que Russell naciera. Esto contradice la teoría del profe que dice que el artículo indefinido no se debe usar en la traducción porque no existe en el griego. Ya vimos eso hasta la saciedad en el video pasado, que eso es falso, pero esta traducción claramente indica que no es así. Ahora, este otro ejemplo que ponemos aquí, y que está tomado de una magazine, es como una revista dedicada a caballeros y a la crónica histórica, que fue hecha en 1800, o sea, estamos hablando de
mucho antes de que Russell naciera. Aquí un traductor ofrece una nueva traducción del primer capítulo de Juan. No de todo el Evangelio, no de la Biblia, solamente del primer capítulo de Juan. En su prefacio, él muestra la importancia de entender el uso del artículo definido y del artículo indefinido y cómo esto afecta el prólogo de Juan y cómo él vierte el verso 1 y 2 de Juan 1. Aquí dice, en el principio era el oráculo, oráculo, es decir, aquel que expresa, un oráculo puede ser, por ejemplo, en el caso de los griegos, alguien que expresaba la voluntad de los dioses. Y bueno, puesto que la palabra precisamente es aquel que expresa la voluntad divina, por eso la Biblia dice, vino la palabra de Dios a Ezequiel o a Jeremías. Bueno, pues él utiliza la traducción oráculo y el oráculo estaba con la deidad, es decir, el Dios principal, el Dios supremo, y un Dios era el oráculo. Noten qué interesante. O sea, esta traducción realizada del Evangelio de Juan, no del Evangelio de Juan, perdón, del primer capítulo del Evangelio de Juan, traduce con el artículo indefinido, mucho antes de que Russell llegara a existir. Acá tenemos el Nuevo Testamento, una versión mejorada sobre la base de la traducción del arzobispo Newcombs, con un texto corregido y con notas críticas y explanatorias, 1809, es decir, 9 años después de que esta traducción apareciera en esta revista. Bueno, pues cómo traducen ellos acá lo que es el Evangelio, de acuerdo con Juan. Pues aquí dice, la palabra estaba en el principio, la palabra estaba con Dios y la palabra era un Dios. Y entonces ellos ponen una nota aclaratoria acá. La palabra, vamos a ver, y la palabra era un Dios, estaba con Dios, dice, o era Dios, dice Newcomb. Jesús recibió la comisión como profeta del más alto, o sea, del Altísimo, y estaba investido con un extraordinario poder milagroso. Pero dentro de lo que es la fraseología judía, ellos llamaban dioses a aquellos a quienes la palabra de Dios venía. Juan 5.35 lo pone como ejemplo. Así pues, Moisés fue declarado como un dios para Faraón, Éxodo 7.1. Algunos traducen el pasaje, Dios era la palabra, y esto no es propio, porque él habla de un hombre y Dios es quien habló a ellos por medio de él. Entonces, ellos dicen, mira, aquí, y volvemos al mismo punto, ¿no? ¿Qué decide si se usa Dios sin el artículo indefinido o un Dios? ¿La gramática? No, ya vimos que no. Es una cuestión teológica. Y es por eso que la traducción de Nuevo Mundo, y a mí me hizo mucha gracia una transcripción que me hicieron llegando un video que pronto vamos a estar tocando, donde cita una revista donde los miembros del Comité de la Traducción del Mundo dicen, ¿ha influido la teología de los testigos de Jehová en la traducción de Nuevo Mundo? Y entonces, con toda honestidad intelectual, dicen sí. Pero eso no pasa con los testigos de Jehová, eso pasa con los testigos de Jehová, pasa con los trinitarios, pasa con los unicitarios, pasa con todo el mundo. ¿Por qué? Porque dependiendo de si usted entiende que aquí se está hablando del Dios Todopoderoso, o de alguien que estaba al lado de Dios y que era un ser divino, usted va a traducir Dios o va a traducir un Dios. Simple. Entonces, ellos aquí traducen un Dios. En el 1809. Tenemos acá el Nuevo Testamento producido por Abner Neland, mucho antes de que él abandonara el cristianismo. Déjeme poner esto como un punto bien importante, porque puede que alguien, no, pero este hombre abandonó el cristianismo. Pero cuando él hizo esta traducción, él era miembro de la Iglesia Universalista de Filadelfia. Lo pueden ver aquí, Filadelfia. Y lo hizo en 1823, es decir, unos, 14 años después de que salió esta otra que vimos anteriormente, la de Improved Version. ¿Y cómo traduce el versículo? En el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era un Dios. Punto. Entonces aquí vemos otra traducción claramente. Tenemos la de Timothy Kenrick, que era un reverendo, era trinitario, en 1828 en Boston. ¿Cómo traduce él? Esto es, ¿cómo decirles? Es una exposición de los escritos históricos del Nuevo Testamento. O sea, él está explicando, pero él hace traducción de los versos. Y aquí está considerando o explicando, analizando, exponiendo los versos 1 al 14. Y cuando él comienza con el versículo 1, él hace su propia traducción del verso 1 de Juan.
En el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era un Dios. Y ustedes dicen, bueno, ¿y por qué te vas tan atrás? Bueno, para que ustedes vean que esto de que el artículo indefinido fue inventado por el cuerpo gobernante es una patraña de este individuo. El profesor fue ahí la musa, como decimos en Cuba. Porque esto es mucho. Vimos que en 1700, y para que ustedes entiendan, esa traducción está hecha por uno de los mejores catedráticos del griego de su momento. No se trata de alguien ignorante. Seguimos. A literal translation, o sea, una traducción literal de del Nuevo Testamento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo por Hermann Hefter, un alemán, 1863. ¿Cómo vierte él esto? Dice en el comienzo, y entonces esto que está en cursiva son explicaciones que él da del texto, pero no son parte del texto. Y yo lo aclara muy bien en su prefacio. Así que lo que está en cursiva lo vamos a pasar por alto. Dice, en el comienzo, the command, o sea, podríamos decir el mandamiento, existía. ¿Por qué? Porque la palabra logos también puede significar eso y tenemos que tener presente que la interpretación aquí es que logos es aquel que transmite las palabras, los mandamientos del Altísimo. Por tanto, en el comienzo el mandamiento, es decir, Jesús, el logos, existía. Esto lo vamos a pasar por alto porque está en cursiva. El mandamiento estaba con Dios. Esto está en cursiva, es una explicación adicional. Y como un Dios, el mandamiento era como un Dios. Traducción literal, dice él aquí. Bueno, es claro que la palabra un Dios puede ser utilizado. Tenemos el Emphatic Dialogue de Benjamin Wilson, o el diaglotón enfático, 1864 fue que se realizó. La sociedad Watchtower no llega a tener derechos de impresión hasta 1922. Este es el original de Benjamin Wilson. Y él pone aquí, in the beginning, en el principio, was the word, era la palabra, and the word was with God, y la palabra era el Dios, and a God was the word. Y en la traducción, a la derecha, para diferenciar a ese Dios con quien el logos estaba, lo pone todo en mayúscula, mientras que para hablar del logos como Dios, deja de ponerlo todo en mayúscula, solamente la letra inicial, indicando una clara distinción que hace el griego entre ton seon y seos, es decir, el Dios y un Dios. Sigamos adelante. Acá tenemos The Bible, o sea, la Biblia analizada, traducida y acompañada con estudios críticos del reverendo Leicester Sawyer, 1891. Seguimos, fíjense, estos son personas que no son testigos de Jehová. ¿Cómo traduce él? Y aquí él, interesantemente, la forma en que él hace la traducción de la Biblia es precisamente por medio de poner pasajes representativos de cada libro. Él lo hace con el capítulo 1, del 1 al 51 de Juan, y él dice, en el principio era la palabra, in the beginning was the word, and the word was with God, y fíjense, the God, el Dios, y la palabra estaba con el Dios, o sea, el Dios Altísimo, and the word was a God, y la palabra era un Dios. Sigamos adelante. Esta es la versión corta, la traducción desde el copto hacia el inglés, 1898. Este es del copto boarítico. Tenemos, hay dos tipos de copto, el saídico y el boarítico. El boarítico es el dialecto del norte, el saídico es el llamado dialecto del sur, en Egipto. ¿Cómo traduce pudiéramos decir, Nuevo Testamento desde el copto, ya no desde el griego, desde el copto, y de ello vamos a estar hablando en la tercera parte de este tema? Dice, en el principio, in the beginning was the word, o sea, era la palabra, and the word was imperfecto, o sea, está diciendo, este was estaba en imperfecto, with God, o sea, con Dios, imperfecto es el tiempo verbal, and God, noten esto, indefinite article, o sea, el artículo indefinido. ¿Qué está diciendo aquí? Que aquí, lo que hay en el copto es un artículo indefinido, por tanto es, y un Dios era la palabra, según el copto, y eso lo vamos a estar viendo en el próximo video cuando examinemos las pruebas históricas de que la traducción un Dios cumple con la teología cristiana primitiva y fue entendida así por los coptos y por Orígenes de Alejandría. Eso lo vamos a ver en el próximo, ya que él quiso tratar el tema, lo vamos a ir hasta el fondo, para que ustedes tengan todos los elementos a la mano. Quienes quieran esta presentación de PowerPoint para tener las obras, estos print screen, pudiéramos decir capturas de estas obras, pues yo se los voy a dejar ahí en la descripción del video también para que le den un clic y lo puedan tomar desde mi usuario de Mega.
Seguimos adelante. Esto es de una traducción de un alemán, Seuter Jahan, pero lo hace al inglés, 1901. Noten el texto griego en arjé, en arjé, en hólogos, caihólogos, en prostón, seón, caihólogos, en. Interesantemente, él pone la puntuación acá, él da una explicación de poner por qué aquí. Yo estuve leyendo el libro de Murray, donde él reconoce que no hay ningún tipo de problema con ese tipo de puntuación, porque en griego no existía puntuación, por tanto, se podía poner acá. El punto central es cómo traduce él. In the beginning was the utterance, o sea, lo dicho, lo hablado, la palabra. And now the utterance was made unto God. Y ahora la palabra estaba hecha hacia Dios, o existía hacia Dios. And was a God. Y fue un Dios. Mire, les voy a dar un dato. Porque aquí yo utilicé, aunque por supuesto está hecho por un alemán, yo utilicé esta traducción porque está la traducción al inglés, a God, pero hay 14 traducciones en alemán, no se las voy a mostrar hoy para no hacer esto demasiado largo, que también traducen un Dios en alemán. Así que súmenle a las que estamos analizando, que vamos a hablar de, en cuanto a traducciones, fíjense, 17 traducciones, si usted le suma 14, estamos hablando entonces de unas 31 traducciones. Interesante. Bueno, vamos a seguir hacia adelante con las demás traducciones. En la versión del copto del Nuevo Testamento, ahora tenemos la saídica, lo que les estaba mencionando. Esta está hecha al inglés también. Y noten ustedes cómo esta traducción vierte era un Dios. Dice, en el principio estaba siendo, was being, the word, la palabra, y la palabra estaba siendo con Dios. Y noten ustedes el artículo indefinido, entre corchete, pero está ahí, porque en el copto está ahí, y cuando examinemos el tema del copto, vamos a ver que en el siglo III era común, cuando el griego coña estaba vigente, cuando esa gente hablaba en inglés en Alejandría, esta gente al traducir el Nuevo Testamento griego al copto en el siglo III, utilizan el artículo indefinido aquí. Y un Dios era la palabra. Y esto es del año 1911 en número romano. Así que estamos hablando ya de que en el año 1911 esta traducción fue hecha del copto. The New Testament, o sea, el Nuevo Testamento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, por James L. Tomanek en 1958, dice él, en el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era un Dios. The New Testament, dice aquí, de 1995, dice aquí en el prólogo, y en el mismísimo principio era la palabra estaba con Dios y la palabra era un ser divino. Interesante, un ser divino. Tenemos acá el Nuevo Testamento del siglo XXI, de 1998, como vierte Juan 1.1, dice aquí, aquí tiene dos traducciones esta Biblia, yo la tengo. Una es hiperliteral, la otra es, como mencionábamos en la primera traducción que mencionamos acá, y fíjense que estamos avanzando en el tiempo, ¿no? Esta traducción es por equivalencia dinámica. En el principio era The Marshall, o sea, la palabra, y The Marshall, esto está por supuesto es una palabra alemana, si no me equivoco, los traductores son alemanes. La palabra era was with the God, o sea, con el Dios, y The Marshall, la palabra, era un Dios, un Dios. Y acá nos dice, vamos a ver un momentico, un espíritu poderoso. En lo que es la traducción por equivalencia dinámica. Tenemos acá el Nuevo Testamento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo bueno, este es Improved, okay. Es la American Edition, mejorada y corregida, del año 2000. ¿Cómo traduce este traductor? American Revision Version Improved and Corrected. Eso es lo que significa RVIC. Dice, en el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era un Dios. Año 2000. Desde 1700, algo, hasta el año 2000 vemos que muchos traductores tuvieron el punto de vista de que aquí la falta del artículo indefinido indicaba fuera de toda duda la necesidad de introducir el artículo, del artículo definido, la falta del artículo definido en griego, indicaba que el artículo indefinido debía ser usado en la traducción. Tenemos ahora acá el Nuevo Testamento pre-niceno. Ustedes saben que en Nicea es que se establece la doctrina de que el Padre y el Hijo son consustanciales iguales. Todavía la Trinidad no está presente,
es un poquito más para adelante, pero bueno, ya ahí se pone la base para esa supuesta igualdad entre el Hijo de Dios y su Padre. Y dice, en el principio era la palabra y la palabra estaba enfrente de Dios y la palabra era un Dios. Así que todas estas traducciones nos hacen ver, tenemos acá que distintos traductores al inglés, pues evidentemente tienen claro que se debe utilizar un artículo indefinido o se puede utilizar, y lo hacen. La Sagrada Biblia, versión del nombre divino de las escrituras griegas cristianas, dice, en un principio era la palabra y la palabra estaba con Dios y un Dios era la palabra. Y entonces ellos dan una serie de explicaciones de por qué utilizar. Incluso déjenme decirles que él habla de que aquí se habla de que el Logos era de la misma esencia o naturaleza que el Dios verdadero, pero bueno, obviamente una persona diferente y por tanto, aunque es divino, no es el Todopoderoso. El mismo contexto lo muestra. Ahorita vamos a ver un poquito de eso. De hecho, en la tercera parte vamos a estar examinando el contexto y vamos a ver por qué se puede hablar de dos dioses en Juan 1.1 sin que eso viole para nada el monoteísmo exclusivo bíblico, y eso lo vamos a ver en su momento. Así que antes de llegar acá, tenemos acá 17 traducciones más 14 en alemán. Si ustedes quieren las 14 traducciones en alemán, me lo dejan saber en sus comentarios y yo les pongo un vínculo para que la descarguen desde mi usuario Omega, las capturas, y ahí las pueden considerar. Utilicen ChatGPT para hacer la traducción, pueden escribir el texto en alemán y van a ver cómo ChatGPT les devuelve, por decirlo así, ¿no? La traducción era un Dios. Entonces, tenemos 31 traducciones de la Biblia, 17 que hemos mostrado, 14 que no vamos a mostrar hoy por razones, otra vez, volvemos a decir, tiempo. Que si usamos la metodología de este señor, apoyan el hecho de que el artículo indefinido puede ser usado, así que la traducción del Nuevo Mundo no está sola. Ahora bien, esto nos muestra algo. ¿Por qué este hombre no utilizó en su metodología el ir comparando aquellas traducciones que sí tienen, o sea, carecen del artículo indefinido y las que sí lo tienen? Su metodología está defectuosa. Y tenemos que decirle, profe, que debido a este otro error que usted comete, al no ser honesto con su audiencia, mostrándole que no solamente la traducción del Nuevo Mundo, que ya sería la número 18 en este caso, sino también muchísimos otros traductores vierten la palabra era un Dios, volvemos a decir, la minoría, porque obviamente la mayoría de las personas que traducen la Biblia son trinitarias, y vamos a ver cómo ahorita al final su teología permea su traducción, cómo su teología se introduce en su traducción. Pero, dado que usted vuelve a cometer un error grave aquí, al no ser honesto y mostrarle a sus seguidores la verdad sobre el hecho de que son muchas otras traducciones, no solamente la traducción Nuevo Mundo, le damos un corazoncito. De nada, profe, de nada. Es un placer para mí, créame, poder seguirle dando a usted crédito para que usted al fin pueda alcanzar ese honoris causa, ese certificado, ese doctorado en honoris causa que tanto usted desea, porque evidentemente por su trabajo se puede ver que usted desea ese tipo de doctorado. Seguimos adelante, pero ahora fíjense, ¿qué hay? Ya hemos visto traducciones, pero un momento. Algunos de estos traductores son trinitarios, otros no, otros son unicitarios. ¿Ok? ¿Qué hay si consideramos nosotros obras de consultas académicas producidas por evangélicos y producidas por católicos, trinitarios ambos, que reconozcan que la traducción en Juan 1.1 debe ser la palabra era un Dios? ¿Qué ustedes creen si hacemos eso? Porque esto nos va a ayudar a nosotros a poder seguir hacia adelante en la consideración. Porque ya no solamente serían 31 traducciones de la Biblia, sino que estaríamos viendo también una serie de comentarios, de ayudas gramaticales, etcétera, de trinitarios que reconocen que traducir la palabra era un Dios no es para nada, ni mucho menos, algo incorrecto. Continuamos hacia adelante. Este no es de los trinitarios, quiero aclarar esto, fue el que mostramos ahorita, de 1807, del reverendo Timothy Kenrick. La palabra era un Dios. O sea, este sí no es trinitario, es unicitario, pero quiero mostrarles, este es un escritor que es trinitario, es un novelista, y él hace, para que ustedes entiendan, un libro en donde él hace una especie de diatacerón. Les voy a explicar qué cosa es el diatacerón para que ustedes tengan claro. En el siglo II era común Tasiano de Siria, uno de los discípulos de Justino Mártir. Para quienes siguen mi canal saben que estuvimos considerando el tema de Justino Mártir en 2 videos. Este discípulo de Justino Mártir, cristiano del siglo II,
hace una recopilación de los 4 evangelios. Dia significa a través de, y tesarón significa en griego 4, o sea, a través de los 4 evangelios, mezclando los 4 evangelios de una manera, pudiéramos decir, organizada de manera cronológicamente. Este hombre, Walter J. Schenck, que es un muy reconocido autor, hace exactamente lo mismo. Por eso ustedes ven que él comienza, por ejemplo, con acá, Lucas capítulo 1, del 1 al 3. Pero entonces, después que él dice, bueno, que algunos han tratado de establecer la correcta declaración de los eventos que han ocurrido entre nosotros, las cuales han sido entregados a nosotros desde el principio por testigos oculares y maestros del mensaje. Me parece para mí una cosa buena, como he acometido, he llegado a finalizar, a tener un perfecto entendimiento de todas las cosas que han ocurrido desde el mismo principio, y estoy escribiendo pudiéramos decir acá, es como este relato a ti, de modo que puedas saber lo absoluto acerca de las cosas que han sido transmitidas oralmente. Y entonces él toma aquí, como pueden ver, porque podemos decir, está haciendo una combinación de los evangelios, no está haciendo una traducción, como decir, verso por verso, sino una combinación de los 4 evangelios. Por eso se llama el Jesús o Jesús de los 4 evangelios. ¿Y cómo traduce él Juan 1.1? Dice, antes de que el mundo llegara a existir o existiera, es decir, en el principio, la palabra ya existía. Y el Logos, la palabra, fíjense, el Logos vivía con Dios y la palabra era un ser divino. Este trinitario, este individuo que ha incursionado mucho en la escritura de obras religiosas, dice, ok, ¿cómo traducir Juan 1.1? Bueno, pues la palabra era un ser divino. Aquí el artículo indefinido, un ser divino, es un Dios. Es decir, aquí estamos viendo que este trinitario vierte esta traducción de esa manera. Pero ahora tenemos acá un comentario de un trinitario, Robert Young. Si ustedes recordarán, una de las una de las mejores concordancias que existe de la King James Version con, es muy parecida a la Strong, pero bueno, la Strong se basa precisamente en Young, con, pudiéramos decir, todos las palabras griegas y hebreas que se utilizaron para cada caso en el versículo específico y explicaciones de ello, es hecha por Robert Young. Era, para que tengan bueno, aquí lo pueden ver, mire, autor de numerosísimas obras en hebreo, en arameo, caldeo es arameo, samaritano, siriaco, griego, latín y gujaratí, que me parece que es un idioma de la India, si no me equivoco. Bueno, este hombre con ese bagaje académico, él hace un comentario del Evangelio de Juan, muy breve, él dice conciso, pero ¿qué tal si consideramos lo que él dice sobre Juan 1.1? Noten aquí, mire, dice, hablando de la parte 3, dice, and the word was God, y la palabra era Dios. Pero aunque él, fíjense, aunque él utiliza la King James Version aquí, ¿cómo lo vierte la King James Version? Él dice, oye, pero mira, y aquí viene el comentario de él, más literalmente. Y un Dios, esto es, un ser divino, era la palabra. Es decir, que él existía y era reconocido como tal. ¿Cómo dice John que debería traducirse Juan 1.1c? Es decir, se traduce normalmente la palabra era Dios, pero si lo vamos a traducir de manera más literal, ¿por qué? Porque no está el artículo definido. Y ya vimos, y vamos a ver cuando examinemos el tema del contexto, que ahí se está hablando de dos seres diferentes en categoría, en posición, incluso pudiéramos decir que el hecho mismo, por ejemplo, de que en el versículo 18 se hable de que uno es visto y el otro no, vamos a ver por qué, y vamos a ver que indica una superioridad del que no es visto sobre aquel que es visto. Bueno, eso lo vamos a ver en el tercer video. El punto es que él dice, oye, a pesar de eso, mira, les voy a explicar algo. Y estamos hablando de un hombre que tiene un conocimiento de hebreo, pudiéramos decir arameo, samaritano, siriaco, griego, latín y gujaratí. Él dice, mira, traducir esto de manera más literal sería. Él está, y noten ustedes que él dice, en the world was with, o sea, y la palabra estaba con, literalmente, hacia el Dios. Y él pone aquí, true, verdadero. Es decir, cuando él traduce la cláusula B, él dice, ok, literalmente lo que significa es que la palabra estaba hacia el Dios verdadero y que él era un ser divino.
Y este es un mundo que es trinitario. Para que ustedes entiendan, de hecho, fíjense que esto está diseñado especialmente para predicadores, catecistas, lectores de la escritura, maestros de la escuela sabática, visitadores de distrito y cabezas de familia. Esto está escrito para un público en general, pero él tiene un bagaje académico tremendo y nos dice, oye, mira, para que no se queme mucho la cabeza, esto está mal traducido realmente. Porque de verdad, en sentido literal, está hablándose, cuando dice Ton Seón, el Dios, está hablando del Dios verdadero, mientras que cuando habla de Seos, está hablando de un Dios, alguien, un ser divino. Así que, mire, profe, a ver si usted entiende, esto no son los testigos de Jehová. Y esto está hecho, déjeme sacarle la cuenta rápido, son 1500, 13 son 300, así que son 1865. En 1865, y esta fue una de las, les voy a explicar, esta obra de consulta, junto con la concordancia de John, fue utilizada por el hermano Russell en sus estudios de la Biblia cuando estaba empezando, pues esto es antes de Russell, y antes de Russell, este trinitario, este erudito trinitario está diciendo, hey, miren, eso de que el artículo indefinido no está en griego, no lo podamos utilizar en la traducción, es una falacia, es una mentira. Ya lo vimos en el video pasado, cuántos y cuántos gramáticos del griego del Nuevo Testamento, en gramáticas del Nuevo Testamento trinitario, dicen, no, el artículo indefinido sí se puede usar si el artículo no está. El contexto nos tiene que ayudar a determinar eso, pero no hay nada gramaticalmente mal en ello. Entonces, profe, mira, a ver si usted entiende, si vamos a hablar de que usted es un hombre hábil, la verdad es que no. Si vamos a aplicar el libro de Proverbios, usted no, de que el hombre hábil se sienta delante del rey y usted tiene que sentarse en el piso. Porque usted no tiene el bagaje académico necesario para hacer consideraciones de este tipo. Usted está basándose en consideraciones hechas por individuos que vamos a ver al final. Y este hombre utiliza a veces una expresión que a mí me llamó la atención porque enseguida me hizo recordar que esa expresión es utilizada por Rafael Montesino, un Dios chiquito. Pero vamos a ver al final que interesantemente él está tomando todo esto de Rafael Montesino. Y Rafael Montesino lo está apoyando, según me estaba diciendo el señor Blanco, porque está haciendo comentarios ahí a favor de que no, porque que si Westcott Hall dice que el orden de las palabras y que gramaticalmente no es posible. Y yo les voy a mostrar a ustedes que hace 5 años atrás, este supuesto pastor de los adventistas del séptimo día, que por cierto los adventistas no eran trinitarios en un principio, reconoció públicamente que sí es posible traducir la palabra era un Dios. Y es un trinitario más que se suma a la lista junto con Winston Medina, como ya vimos en el video anterior. Sigamos adelante. Aquí tenemos un comentario al Evangelio de Juan hecho por un erudito católico, Seth Van Tibor. ¿Cómo traduce él en su comentario el verso de Juan 1.1? Porque obviamente él tiene que darnos a nosotros, podemos decir, un comentario, pero él tiene que mostrar el versículo y él tiene que mostrar cómo él traduce el versículo. Bueno, vamos a ver, fíjense, esto es en el año 2005, profe. No hay mucho atrás, ¿verdad? Hace nada más que unos 19 años. Y este católico trinitario, no testigo de Jehová, trinitario, vierte Juan 1.1, en el principio era la palabra estaba junto a Dios, y un Dios, ¿era la palabra? A ver, profe, explique esto. A ver, explíquele a su audiencia. Ahora, ¿dónde usted mete su cabeza ahora, profe? Porque usted decía que no es posible. Y aquí un traductor trinitario, católico, está diciendo, ¿quién dijo que no? Si esa es la traducción correcta. Vamos a ver lo que dice él, de por qué él elige esta traducción. Dice aquí, bien, aún persiste un problema con la traducción de la frase final. Hay que traducir, ¿y un Dios era la palabra? ¿Y Dios era la palabra? Esta última traducción, es decir, un Dios era la palabra, es la aceptada generalmente. Él dice, sí, esta es la aceptada generalmente. La gran ventaja que posee es que encaja muy bien dentro del pensamiento monoteísta, pues hay un solo Dios. La frase sería una suerte de preparación para la teología trinitaria posterior. Noten esto. ¿Cuándo está enseñando la Trinidad, señores? Esto es algo que surge en el siglo III. Un Dios de 3 personas. Dice, sí, mira, esta última forma de traducir tiene una gran ventaja. ¿Cuál es? Que encaja con la teología trinitaria. Mire, profe, ahí tiene, ve. ¿Qué nos está diciendo este señor? ¿Saben por qué la mayoría de las traducciones de la Biblia que usted mostró que todas son trinitarias? No hay una sola que no sea trinitaria. Fíjate, la palabra era Dios. Bueno, porque claro, eso encaja con la teología de ellos. No es una cuestión de gramática, profe, es una cuestión de teología. Y eso se lo dije yo a Winston Medina hace 4 años atrás.
Cuando entré a su canal porque estaba despotricando contra mi video, yo le dije, no, pero tú estás equivocado. Esto no es una cuestión de traducción. No, eso sí es una cuestión de gramática. No, esto es una cuestión de teología. Yo se lo dije así, claro. Es una cuestión de teología, de concepción, de interpretación del contexto. Porque la gramática propiamente lo mismo te permite traducir la palabra a Dios o la palabra a Dios. Ahí tiene, mire, ahí lo tiene. Existe un problema con la traducción de la frase final. Hay que traducirla y un Dios era la palabra o Dios era la palabra. Cualquiera de las dos es aceptable, dice él. Ahora, él dice, pero hay dos objeciones a esto de que la palabra era, o que Dios era la palabra. En el cambio súbito de las expresiones, es decir, cláusula A, en el principio era la palabra, cláusula B, la palabra estaba con el Dios, y cláusula C, y Dios era la palabra, un Dios era la palabra. Dice él, en el cambio súbito de las expresiones se produce una gran contradicción lógica entre A y B y C. ¿Por qué? Miren, en el principio estaba la palabra. La palabra estaba con Dios y la palabra es Dios. Bueno, mire, si la palabra está con Dios no puede ser Dios. Punto. Es lo que está diciendo él. Si usted traduce así, usted está creando una contradicción lógica en el texto. En el principio era Renan. Renan estaba con Renan y Renan era Renan. Oiga, amigo, no, por favor, seriedad. Sigue él diciendo, si se dijese Dios era la palabra, entonces habría desaparecido la subordinación. Perdón, vamos a ver aquí, nos quedamos acá. En las cláusulas A y B, en el origen era la palabra y la palabra estaba junto a Dios, la palabra se subordina a Dios porque está junto a Él. Está junto a Él, no es el Dios Todopoderoso. Dice, y se estaría hablando, ahora bien dice, si se dijese y la palabra era, o Dios era la palabra, entonces habría desaparecido esa subordinación que aparece en las dos primeras cláusulas y se estaría hablando de una total equiparación, es decir, de igualdad respecto uno a C como un todo. Habría pues que decir que la relación entre la palabra de Dios y Dios es de subordinación y de igualdad, una contradicción lógica. O es de subordinación, es decir, está con Dios y Dios es el ser supremo, o es de igualdad, es decir, entonces no puede estar con Dios, tiene que ser simplemente Dios. Y dice, mira, esta traducción crea una contradicción lógica. Una vez yo hice un post, yo les prometo que pronto voy a hacer un video sobre ese post, en donde yo mostraba la equivalencia entre Ton Seon, o sea, el Dios, y Seos, con la traducción Dios, y cómo esto hacía una contradicción lógica desde el punto de vista de ecuación matemática horrible. Y no hubo un solo trinitario que fuera capaz, nadie, ni siquiera Robert Moulin, que siempre está pendiente de los posts míos, ¿no? Para tratar de ver cómo encuentra algún punto con el cual discutir. Eso él lo ignoró. ¿Por qué? Porque, y lo vamos a ver cuando lo examinemos, es lo que este hombre, un comentarista católico trinitario está diciendo, oiga, si usted dice que él estaba con Dios y que él era Dios, usted está diciendo un disparate porque hay una contradicción lógica en esa declaración, en lo que dice la traducción del Nuevo Mundo en el prólogo. La palabra no podía ser el Dios con quien él estaba. Punto. Y es lo que hace esta traducción. Decir que él está con Dios y que él es ese Dios con quien está. Es como decir, para que ustedes entiendan, estaba con Ton Seon y Joseos, o sea, el Dios era la palabra. Entonces, él es el mismo Padre. No, eso es el mismo. Eso lo hemos visto ya en otros muchos videos que les voy a dar ahí la referencia. Sigue diciendo, el texto de Juan ya en sus primeras líneas poseería un carácter paradójico, o sea, contradictorio. La segunda objeción es en suma más sutil. En los versículos 1, del 1 al 2, empieza en griego junto al término Dios, dos veces el artículo, a saber en la frase, y la palabra estaba junto con el Dios, y esta estaba en el origen junto con el Dios, o sea, en versos 1 y 2, pero una vez no sucedería esto. En efecto, en la frase, un Dios era la palabra, es decir, dice, oye, mira, a ver si entienden esto. Tenemos dos veces el artículo definido para Dios indicando al Padre. Sin embargo, cuando se usa para el Logos, no se usa el artículo definido. Entonces, ahora, ¿qué dice él aquí? Es decir, el texto de Juan hace una diferencia entre el Dios y un Dios. Ahora dice, naturalmente, la intención no es proponer una especie de interpretación politeísta. Como dice, no, porque son politeístas. No, dice, no, ese no es el objetivo. Pero sí una que esté entre una representación de Dios estrictamente monoteísta y una politeísta. La denominaré enoteísta. Junto al Dios uno, verdadero y supremo, se reconoce la existencia de otros dioses. Dice él, dioses en los que se puede creer y a los que se puede adorar. Bueno, o no. Esto enlaza perfectamente con la forma con que en el Antiguo Testamento se habla todavía de Dios y dioses. Hay un Dios, el Dios de los dioses, esto lo hemos dicho muchas veces. En Salmo encontramos los textos más claros al respecto. O sea, él dice, a ver si entendemos, mira, si de verdad vamos a interpretar Juan 1.1 a la luz del monoteísmo hebreo,
Los primeros cristianos fueron hebreos, fueron judíos. No hay contradicción, porque en el Antiguo Testamento se habla del Dios de dioses y se habla de dioses que están en sujeción a Dios. Y eso no viola el monoteísmo, por eso dice, la intención de Juan no es proponer una interpretación politeísta, no. Pero ¿qué dice él? La traducción correcta aquí es un Dios. Y esto no lo dicen los testigos de Jehová, profe. Esto lo dicen trinitarios. Sigamos. Mire, otro católico. Ya vimos ya a John, que es evangélico. Aquí tenemos a Juan Mateo y Juan Barreto, dos católicos, lingüistas, de análisis lingüístico y comentario exegético del Evangelio de Juan. Y entonces él pasa a considerar la frase de Theos en Logos, o sea, Dios era la palabra, y él dice, un Dios, griego, Theos, sin artículo, a diferencia del verso 1, ton seon, el Dios, y que aparece también en el versículo 2, cuando dice que este estaba en el principio con el Dios, él dice, oye, mira, a ver si entienden, en griego hay una diferencia entre el verso 1, la palabra estaba con el Dios, y este estaba con el Dios en el verso 2, ton seon, en acusativo. Hay una diferencia. Para cuando se habla de Cristo, se está hablando de Theos sin artículo, dice este hombre, o estos hombres, católicos, y como dicen ellos, debe ser un Dios. Por eso él pone aquí el artículo, aunque lo pone entre corchetes. ¿Por qué? Porque en griego no aparece, lógicamente al traducirlo al español, pues obviamente lo estamos añadiendo porque es necesario, porque el contexto lo está diciendo. Al profe, no se me agüite, seguimos, no se preocupe. Vamos a ver, Enrique Martínez Lozano, otro católico. En el principio era la vida, comentario del Evangelio de Juan. ¿Cómo traduce acá? Mire usted, dice, en el principio ya existía la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios, divina. Él dice aquí, él traduce era Dios, pero dice, oye, mira, esto realmente significa divina. Vamos a ver ahora lo que él comenta, porque esto es importante entenderlo, ¿ok? Dice, vamos a ver lo que él nos menciona acá al respecto. Observen aquí, pueden leer después si ustedes quieren todo el contexto donde viene hablando, por ejemplo, y esto es importante porque para que ustedes entiendan, estamos hablando del siglo I. Por eso le decía, interpretar un texto de la Biblia requiere de conocimientos, no solamente de lingüísticos, generales, de principios de traducción, sino también se requiere un entendimiento del contexto histórico y teológico de la época. Y aquí se menciona ese contexto. Se habla, por ejemplo, de Filón de Alejandría, que era judío, era monoteísta, y cómo él habla de que el Dios supremo, ese Dios intrascendente que él menciona, tiene a alguien que es el Logos, que es su palabra, que es Theos, es decir, divino, es un Dios, pero no es Joseos, y él lo explica así claramente, que el Logos no es el Dios todopoderoso. Entonces, dentro de ese contexto, en donde el monoteísmo acepta la existencia de seres divinos inferiores a Dios, pero divinos al fin y al cabo, bajo el servicio o en el servicio de él, y como diría Justino Mártir, ¿no? Ese que es llamado Dios y Señor está bajo el servicio del Hacedor del universo, quien es causa para él de ser Dios y poderoso, dice él, y Señor, ¿no? Dice él, bueno, pues él es la causa de esto. O sea, ahí dentro del contexto histórico teológico que hay en esta época, y que los trinitarios pasan por alto, quitan a un lado porque no les conviene, era común dentro de lo que es el monoteísmo judío y cristiano hablar del Dios supremo y seres inferiores a él que son seres divinos, como dice aquí este comentarista. Eso no significa una interpretación politeísta del tema, simplemente es lo que históricamente está demostrado. Y yo les voy a dejar ahí 3 videos en la descripción donde yo hago un análisis de la prueba documentaria histórica desde el siglo III antes de nuestra era hasta el siglo tercero de nuestra era, en donde vamos a poder ver ahí en ese análisis histórico documental, donde yo presento documentos como la Septuaginta, como los documentos de Marmoleto, los manuscritos de Marmoleto, como los escritos de los padres de la Iglesia, en donde se ve que este concepto de un Dios supremo, al lado del cual existen dioses, del cual Él es el Dios todopoderoso, es el Dios de ellos, es un concepto bíblico, es un concepto histórico profundamente arraigado en la conciencia judía y cristiana primitiva. Por eso es que estos comentaristas católicos que están siendo honestos dicen, hey, mira, a ver si entendemos. A ver, mira,
Vamos a leer a partir de aquí. Dice, por otro lado, ya en el Antiguo o Primer Testamento había hablado de la sabiduría, Sofía de Dios, casi personalizándola con estos términos. El Señor me creó al principio de sus tareas antes de sus obras más antiguas. Cuando no había océanos, fui engendrada. Cuando aún no existían los profundos manantiales, antes de que los montes fueran asentados, antes de las colinas, fui engendrada. Cuando establecía los cielos, allí estaba yo. A su lado estaba yo, como confidente. El día, día tras día le alegraba y jugaba sin cesar en su presencia, jugaba en el orbe de la tierra y mi alegría estaba con los hombres. Ahora, interesantemente, contrario a lo que este señor Montesino menciona, de que no, aquí Canaán significa me poseía, resulta ser que los primeros cristianos que aplican este texto de Proverbios 8, que habla de un ser que está al lado del Dios Todopoderoso, ayudándole en la creación, estando con él allí, que fue engendrado por él, utiliza etitses, es decir, crear. Por eso este católico que está citando de la Septuaginta utiliza el verbo creó. Y los primeros cristianos daban, usted puede verlo hasta la saciedad en sus obras, Justino Mártir, Tertuliano, tenemos a Tácito, tenemos a Clemente de Alejandría, Orígenes de Alejandría. Todas estas personas hablan de Cristo como esa sabiduría creada por Dios. Y dice aquí, para la tradición sapiencial judía, la sabiduría no es el decirse de Dios. Pues bien, en la versión griega llevada a cabo por los 70, lo que acabamos de mencionar, la Septuaginta, la expresión hebrea se traduce por logos. Las comunidades juánicas dan un paso más al afirmar que Jesús mismo es esa misma sabiduría. ¿Quién es Jesús según estas comunidades juánicas, es decir, seguidores del apóstol Juan? Estos cristianos primitivos que tenían de primera mano, como Policarpo de Esmirna, como Ireneo de León, tenían la teología con relación al logos de Juan. Bueno, pues dice que ellos pasan o afirman que Jesús es esa misma sabiduría. Es lo mismo que estamos diciendo. Cuando usted estudia las obras históricas del siglo II y III, de estos padres de la iglesia, bueno, aunque tenían ya corrupción dentro de sus creencias, ellos mencionan que Cristo es esa sabiduría. Ahora, sigue diciendo, es esa misma sabiduría, proyecto, designio, vida, logos del Padre, acampado entre nosotros. Sin embargo, el himno, como era de esperarse entre quienes provenían del judaísmo, no equipara al logos con el Padre. Esto lo está haciendo a ver si entiendo, un erudito católico, por favor. Dice, oye, mira, pero entiéndase que Juan, en el himno de Juan no está haciendo que se esté equiparando aquí al logos, al Hijo con el Padre. Textualmente, es decir, en el griego, escuche, profe, afirma que el logos era Seos, un Dios, o mejor, divino. O sea, lo puede traducir de las dos formas que la traducción Nuevo Mundo dice en su nota. Un Dios o divino, no Joseos, literalmente el Dios. Y profe, ¿cómo le quedó el ojo? Dígame. A ver, católicos defendiendo a los testigos de Jehová, profe. No, hombre, de verdad que usted ha cometido un error grave. Mira, aquí vuelvo a tener otra vez a Juan Mateo y Juan Barreto, pero esta vez el libro es Juan, texto y comentarios, un libro diferente. Y yo quiero decirles, yo no pude conseguir, la persona que me hizo llegar esto, no me mandó nada más que mandó esta captura. Nada más que yo la tenga, yo voy a tratar de que él me mande toda la página y yo les prometo que yo le pongo la página entera. Pero a mí me gusta poner la página entera para que ustedes la puedan considerar. Dice, de los 3 casos que aparecen en estos versículos, el término Dios, la primera y la tercera lleva el artículo determinado. El Dios. La segunda no lo lleva. Miren esto. Un Dios, un ser divino. A ver, Juan Mateo y Juan Barreto, ustedes que son católicos trinitarios. A ver, se puede traducir esta tercera ocasión en que en el Evangelio de Juan aparece la palabra Dios. Es decir, en Juan 1.1, cláusula C, o esta segunda vez, perdón, se puede traducir un Dios o un ser divino, como vimos ya al principio que todos estos traductores hicieron desde el año 1700 en adelante, y como hicimos los testigos de Jehová, o eso es una aberración, esto es un torcer las escrituras, esto es pudiéramos decir, una barbaridad, esto es añadirle al texto griego. Dejemos que nos responda. De los 3 casos en que aparecen estos versículos, el término Dios, la primera y tercera, lleva artículo determinado, refiriéndose al Padre, el Dios. La segunda no lo lleva. ¿Y qué dicen ellos? ¿Cómo debería traducirse? ¿Qué significa en griego? Un Dios
o un ser divino. Ay, profe, ¿entendió eso? No, hombre, yo, de verdad, mire, qué pena que tenga yo que exponerlo así, exponer su ignorancia, ¿no? Pero está bien. Yo estoy casi convencido, no estoy seguro, pero casi convencido que hoy usted se gana el horror y causa. Bien, el diccionario de la Biblia, nada más y nada menos que de John Mackenzie, otro católico, otro erudito católico, que dice acá, hablando, fíjense, dice, en las palabras de Jesús y mucho del resto del Nuevo Testamento, el Dios de Israel, es decir, en griego, Joseos, es el Padre. Cuando se habla de Joseos, dice de modo general, en mucho de este, es decir, por ejemplo, podemos citar, y esto no lo dicen los testigos de Jehová, profe, mire, lo dice un católico, trinitario. Le podemos citar, por ejemplo, 2 Corintios 4:4, donde por razones de gramática se pone el artículo definido para el diablo, diciendo Joseos, por supuesto, no es el diablo, no es el padre de mucho menos, eso es un absurdo, por eso el contexto, usted tiene que examinarlo, es lo que decía el esclavo, hay que ver según el contexto, hay que ver el entendimiento del pasaje para determinar si traducimos con el artículo indefinido o no, cuando este falta. Qué pena que esta gente, yo sinceramente me pongo a pensar, ¿no? Claro que no puede, si este hombre fue testigo de Jehová, claro que no puede seguirlo siendo, porque con esa ignorancia tan grande que tiene, no puede serlo, no puede serlo. Bueno, seguimos, dice, esta es la razón por la cual el título, esto es por razón de que ese título, Joseos, el cual ahora designa al Padre, es una realidad personal y no es aplicada en el Nuevo Testamento a Jesús mismo. Algunos dicen, no, Juan 28 ahí dice Joseos para Cristo. Espérese, por favor. Vaya a Wallace, examine cuando se habla de nominativo por vocativo y ahí Wallace dice, esto no significa que se está llamando a Cristo Joseos. Usted está equivocado en eso. En el nominativo por vocativo es necesario poner el artículo indefinido sin que esto haga que ese Joseos sea el Joseos del Padre. Dice él, esto es una cuestión de uso, no una regla, y el nombre, es decir, el Seos, es aplicado a Cristo algunas pocas veces. En Juan 1:1, noten esto. A ver, noten esto. Mire, profe. Mire, erudito católico, no testigo de Jehová, trinitario. ¿Cómo se debería traducir rigurosamente Juan 1:1? Según este hombre que es un erudito del griego. Juan 1:1 debería rigurosamente ser traducido. La palabra era con el Dios, el Padre, y la palabra era un ser divino. Y la palabra era un ser divino, es decir, un Dios. Después él habla, de Juan 20:28, Tito 2:13, como textos donde se habla de Cristo, en el mismo sentido que el Padre, pero él reconoce que en Juan 1:1, la traducción que hace la traducción del Nuevo Mundo, profe, es correcta. Usted se equivocó. Su ignorancia es proverbial. Seguimos. Aquí tenemos ahora un libro producido por un evangélico. Este no es católico. David Bentley Hart es trinitario, es evangélico, pero él hizo un libro y hizo una traducción del Nuevo Testamento. Este libro se conoce como The Atheist Delusion, o sea, como pudiéramos decir, la mentira, la desilusión del ateísmo, ¿no? O el engaño del ateísmo. The Christian Revolution, o sea, la revolución cristiana y sus fashionable enemies y sus enemigos, a veces como cambiables, ¿no? Moldeables. ¿Qué dice este hombre hablando de Juan 1:1? Escúcheme, es un erudito del griego, el hombre hizo su propia versión del Nuevo Testamento. Vamos a ver cómo él traduce Juan 1:1, pero en este libro, cómo él traduce Juan 1:1. Y él examina, dentro del contexto, él examina el caso de Filón de Alejandría y explica cómo dentro del cristianismo, por decirlo así, ¿no? Del siglo II era normal completamente hablar de una segunda identidad divina, diferente al Padre, inferior a él, bajo subordinación a él. Y él dice, fíjense aquí, dice, como regla general, a la forma articulada, Joseos, o sea, el Dios, literalmente, el Dios, era un título reservado para el Dios Altísimo o Dios el Padre. Ay, mire, profe, no son los testigos de Jehová, profe. Otro que dice aquí claramente que Joseos se aplicaba para el Padre. Dice, mientras que solamente la forma inarticulada, es decir, Seos sin el artículo,
era usado para designar esta secundaria divinidad. Esta distinción, hablando de, para que tengan la idea, la escuela de Alejandría en el segundo siglo, tanto judía como cristiana, que hablaba del Logos como un Dios secundario, supeditado al Padre, inferior al Padre, esta distinción, de hecho, fue preservada en el prólogo de Juan. Ahora va a hablar, fíjese, de cómo esto se preservó en el prólogo de Juan, cuyo primer versículo pudiera justamente ser traducido como: en el principio era el Logos, y el Logos estaba con Dios, y el Logos era un Dios. Ahora, señor Bentley Hart, por favor, ¿pudiera decirle usted al profesor, por favor, una vez más, cómo pudiera ser justamente traducida? ¿Ok? Whose first verse could justly be translated, cuyo primer verso podría ser justamente traducida como... Ok, dice el señor David Bentley Hart al profe: en el principio era el Logos, ahí estamos de acuerdo todos. El Logos estaba con Dios, ahí estamos de acuerdo todos. Y el Logos era un Dios. Esto fue enteramente natural, incluso por muchísimos cristianos, especialmente aquellos de Alejandría o del órbito de Alejandría, que pensaban de Cristo como la encarnación de esta divinidad derivada, de esta, fíjense, una segunda divinidad derivada. Eso era el pensamiento cristiano primitivo. ¿Ok? Este ser divino derivativo, quien, aunque funcionaba en todo respecto como Dios para nosotros, sin embargo seguía siendo menor que el Padre. A ver, como divinidad, dice este erudito evangélico trinitario, porque él en su Nuevo Testamento favorece la Trinidad. Él dice, dentro del del cristianismo primitivo, especialmente lo de Alejandría, este Logos era una divinidad secundaria, inferior al Padre, y se puede traducir Juan 1.1, este era un Dios. Así que, profe, mire, lo siento, pero qué pena que usted quede tan mal delante de su audiencia, ¿no? Y delante de los trinitarios. Así que bueno, aquí tenemos esta misma, para que entiendan, este es el mismo David Bentley Hart en su traducción. Dice, en el origen era el Logos estaba con Dios, note usted Dios aquí con todo en mayúscula, y el Logos era Dios. ¿Pero cómo? En minúscula, para mostrar la diferencia entre el hecho de que aquí se encuentra el artículo y ahí falta el artículo. No introduce el artículo indefinido, pero acá él dice, mira, sí, se puede traducir así, y la verdad es que la forma en que los primeros cristianos de Alejandría interpretaban este asunto es esta. Punto. Profe, a ver si entendemos. Estamos hablando de una gran cantidad. Ya hablamos de 31 traducciones de la Biblia. Te presento 34 traducciones. 31 traducciones de la Biblia, profe, que nos dicen a nosotros que su método falló. Que si usted aplica el método con justicia, usted va a encontrar que hay muchísimos traductores que eligieron traducir la palabra era un Dios. Traductores con conocimiento del griego, profe. Lo que usted carece, usted no sabe. Usted no puede leer una frase en griego, profe. No puede, porque usted no conoce griego, usted no conoce ni el alfabeto griego. Y lo ha probado vez tras vez, que cuando usted está leyendo en la interlineal, usted no es capaz de leer la frase en griego, usted tiene que irse por la traducción. Y usted pretende erigirse en un hombre hábil en su trabajo, de educar, educando a la gente, mostrando que sí, que no, que la traducción del mundo está equivocada, cuando estamos viendo que gramáticos dicen que el artículo indefinido sí se puede utilizar, que depende del contexto. Estamos viendo que en Hechos 28.4, en la misma estructura que en Juan 1.1 en sentido sintáctico, todos los traductores trinitarios introducen el artículo indefinido. Ahora vemos que muchísimas traducciones traducen la palabra de un Dios. Vemos que traductores trinitarios, comentaristas trinitarios reconocen abiertamente una traducción literal de este verso lleva el artículo indefinido. Profe, ¿qué pasó? Se equivocó en entender el método. Se equivocó en entender que el método no es del cuerpo gobernante, es de los biblistas. Se equivocó en no entender que el método tiene que ver con crítica textual, no traducción. Por eso le dimos su primer 25% de ese horroris causa que usted está persiguiendo con sus exposiciones. Se equivocó al decir que la traducción Nuevo Mundo es una de las muy pocas traducciones que hay. Y mostramos ahí 17, más 14 que hay en alemán, 31. Por eso le dimos el 50% de esos horroris causa y le acabamos de dar a usted, fíjese, prueba de que traductores, comentaristas trinitarios, católicos y protestantes reconocen que la traducción del mundo no ha hecho ningún disparate, profe.
¿Qué pasó? ¿Qué ustedes creen, muchachos? Le damos al profe 25% más del score de la puntuación que necesita para graduarse de doctor en honoris causa. Yo se lo voy a dar, porque la verdad es que... No, profe, tranquilo, no. Si entendemos, no. Tranquilo, mire, tranquilo. No agradezca, lo entendemos. Tranquilo. Seguimos adelante. Bueno, ya hemos visto dos líneas de evidencia que destruyen completamente a este profesor y que hacen, pudiéramos decir, ¿cómo se lo digo en español? Building, como que edifica la base sólida para que nuestro profesor pueda graduarse de un honoris causa. ¿Qué hay de... ahorita les decía a ustedes lo pueden ver, ahorita yo se los voy a mostrar para que vean que no les miento. Todas las traducciones de la traducción del Nuevo Mundo, 1950 en adelante, de que surgió la traducción del mundo de las escrituras griegas cristianas, tienen una nota a pie de página que dice, ustedes lo pueden verificar, señores, si ustedes quieren, en su propia traducción del Nuevo Mundo, o yo se los voy a mostrar ahorita para que lo puedan ver. Todas dicen, y la palabra era un Dios. Si ustedes sienten un poquito de ruido de fondo, el hijo mío menor invitó a un grupo de jóvenes de distintas congregaciones a estar juntos acá en la casa, les hizo una comida y van a jugar juegos. Eso sí, pues, lo siento, pero bueno, yo tengo que, por supuesto, ¿no? Usar equilibrio en todo esto. Así que por favor no se distraigan con eso. Bien, a ver, profe, mire, ahí dice siempre que este verso puede ser traducido como la palabra era divina. Ahora fíjese, The Christian Bible, en su porción de escritos del Nuevo Contrato, o sea, el Nuevo Testamento, de Christian Bible Society, 1991, ¿cómo traduce acá la cláusula C? En el principio era la palabra, y la palabra estaba frente a frente con Dios, y la palabra representaba a Dios. Es que interesante, ellos ni siquiera dicen un Dios o divina, no, o Dios, no, ellos dicen, mira, lo que quiere decir eso de que Él era Dios es que Él era un representante de Dios, y como representante de Dios dentro de la cultura hebrea, era Dios. Era como si Dios mismo estuviera allí. Y eso yo lo trato muy exhaustivamente en mi monografía, El Ángel de Jehová, quién es, su identidad y su función a la luz de la cultura semítica, en donde yo hago un estudio cuidadoso del concepto de Shalía y de Malach en hebreo, y cómo esto se aplica dentro de la cultura semítica, y cómo dentro de la cultura semítica el que representaba a otro era llamado por el mismo nombre de ese otro. Algo que todavía hoy día para la representación es muy usado en algunos países. Seguimos ahora, fíjense, con The New Testament and American Translation, un profesor de patrística y griego bíblico de la Universidad de Chicago, trinitario. Él hace, Gospel hace su propia traducción, y como él lo vierte, dice, en el principio la palabra existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era divina. Lo mismo que dice la traducción del mundo en la nota, divina. ¿Cómo lo interpretamos? ¿En igualdad a Dios o no? Bueno, mire, la Biblia dice de que los cristianos van a compartir con Dios la naturaleza divina, es decir, van a ser divinos, van a tener naturaleza divina. ¿Los hace igual a Dios? No necesariamente. Pero esto que dice la traducción Nuevo Mundo, que ahorita yo se los voy a mostrar, dice claramente aquí que se puede traducir la palabra era divina, pues Gospel lo reconoce. Y esto es por un trinitario. Seguimos ahora con Martin de Villius, con el mensaje de Jesucristo, la tradición dentro de las comunidades cristianas primitivas o más tempranas, una restauración y traducción hacia el alemán, y en 1939, y este traductor dice, vamos a ver cómo él traduce, y es muy interesante porque aquí él añade una palabra, everlasting, es como eterno. Dicen, en el principio era la palabra eterna, claro, porque dice, bueno, si en el principio empezó el tiempo, entonces la palabra existía antes del principio, tiene que ser eterno. Bueno, eso es un problema de interpretación. Dice acá, y la palabra eterna estaba con Dios, y alguien, noten esto, alguien, vamos a ver cómo traducimos con exactitud, y de naturaleza similar a la de Dios, era la palabra eterna. De naturaleza similar a la de Dios, godlike. Ok, o sea, alguien divino, ¿no? Como mencionábamos ahorita. Hugo J. Schoenfield, el auténtico Nuevo Testamento. Este es un hombre que trabajó inclusive, si no me equivoco, no recuerdo mal, en los manuscritos del Mar Muerto, un académico. Y él cómo traduce acá Juan 1.1, en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era divina. Bueno, disculpen que el perro se oye. Y ustedes saben que yo tengo un gran danés eso. Pero aquí tienen, mire, otro erudito trinitario que vierte la palabra era divina, no la palabra era Dios, ¿no? Como pretende que tiene que ser. Charles
Torrey utiliza el mismo mecanismo que David, que vimos ahorita. ¿Cómo? Él dice, en el principio era la palabra era con Dios. Noten ustedes que Dios tiene en mayúscula. Y la palabra era, mira, Montesino, Dios, pero en minúscula. ¿Por qué? Para indicar mediante este cambio la diferencia entre el Dios, el Padre, y un Dios, es decir, el Hijo. Veamos a James Moffat cómo traduce su Nuevo Testamento. Dice el logos, que no traduce la palabra, sino que deja el logos sin traducir. El logos en griego significa palabra, razón, mente, no verbo. Eso está mal traducido en la Reina Valera, para quienes siguen la Reina Valera, eso está mal traducido allí. Entonces dice, el logos existía en el mismo principio. Y el logos estaba con Dios. Y el logos era divino. No Dios, divino, como dice la traducción Nuevo Mundo en su nota. La Sagrada Escritura, versión israelita nazarena, muy interesante su traducción. Dice, en el principio existía la palabra estaba con el poderoso y el que es la palabra era poderoso. ¿Por qué? Porque la palabra él en hebreo, si ustedes recuerdan un video que yo hice sobre la etimología de la palabra él y la investigación tanto lingüística como arqueológica sobre este tema, ustedes recordarán que la etimología de la palabra, precisamente, y ya hace poco leyendo yo a Justino Martí, repasando a Justino Martí para el debate que voy a tener con Robert Izard sobre la teología de Justino Martí, si era trinitaria o no, él precisamente habla de la etimología de esa palabra y dice efectivamente que es poderoso, ¿no? Entonces ellos, en vez de utilizar Dios, un Dios o divino, utilizan poderoso como equivalente a Seos, porque es justamente el equivalente de Elohim o de él en hebreo. Interesante, ¿no? Aquí tenemos The Wilson Translation of the New Testament. Acá en la introducción de Juan, del Evangelio de Juan, él hace esa introducción y empieza su traducción acá. La palabra era en el principio y la palabra estaba con Dios y la palabra era divina, como dice la traducción de Nuevo Mundo. Ahora bien, esto nos muestra, fíjense, hemos mostrado cerca de 50 obras académicas diferentes que entre traducciones, comentarios, muchos de ellos de trinitarios, tanto católicos como protestantes, que continuamente nos muestran la tremenda diferencia que hay entre el griego Joseos o ton seon en acusativo, ¿verdad? Porque al ser el objeto directo tiene que estar en acusativo, y Seos, es decir, Dios o un Dios. Constantemente unos dicen, bueno, era divina, era un Dios con minúscula, o era Dios no con minúscula, era un Dios, era poderoso. Todos estos traductores católicos explicando, mira, aquí no puede ser Dios, porque hay una contradicción lógica dentro del texto. Si él está con Dios, no puede ser Dios. Tiene que ser un Dios, tiene que ser divino. Son dos cosas diferentes. Entonces, mire, profe, a ver si te entiende, ¿no? Esto nos muestra el grado de ignorancia tan grande que usted tiene. ¿Con qué capacidad puede usted enseñar sobre estos temas? Si usted ha demostrado una ignorancia terrible. Mire, para que usted entienda hasta qué grado es la ignorancia que usted ha demostrado, que ya algunos de los seguidores de ustedes han dejado comentarios en mi canal que deja claro, dicen, sí, la verdad es que el profesor se equivocó aquí. ¿No? Todavía le dicen profesor a pesar de que sí, profesor, y a pesar de las barbaridades que este hombre enseña, ¿no? Entonces, lo interesante, amigos, para que ustedes entiendan es, hay gente que le cree a este hombre que no tiene el más mínimo conocimiento. Ahora, profe, yo le quiero decir algo, mire, para regalarle no, porque usted se lo ha ganado con muchísimo sacrificio, ¿no? Ese horroris causa usted se lo ha ganado con muchísimo sacrificio. Para terminar de darle ese horroris causa, yo quiero aquí mostrarle a todo el mundo de dónde usted saca estas barbaridades. Porque, claro, si usted saca de un ignorante estas barbaridades y usted las repite, usted es tan ignorante como él, pero bueno, ahí tiene una fuente en la ignorancia, ¿no? Ustedes recordarán, hace un tiempo atrás yo tuve, el señor Montesino, Rafael Montesino, fue al canal de Winston Medina a decir que yo estaba mintiendo al decir que habíamos tenido un debate sobre Juan 1.1 y que le había reconocido que Juan 1.1 sí se podía traducir la palabra un Dios. ¿Y por qué yo saco a Rafael Montesino? Mire, profe, no lo tome como referencia. No lo haga, profe. Lo está embarcando, profe. Le decimos así, le está creando problemas a usted. Porque ese es un hombre que es ignorante. Para que usted entienda. No tanto como usted lo es mucho más, pero él es un ignorante. Si usted vaya a beber de su fuente, usted se envenena, profe. ¿Por qué yo digo esto? Porque el señor Blanco me estaba diciendo que Montesino ha estado intentando mostrar que es imposible dentro del canal de este hombre que es ateo.
Noten esto para que vean con las combinaciones que se hacen entre individuos que son enemigos del pueblo de Jehová. Como siempre ha sucedido en el pasado, ¿no? Samaritanos contra judíos, los egipcios. Bueno, ¿para qué hacer una historia ahora de eso? Y tratando de demostrar que es imposible gramaticalmente. Pero lo que pasa es que este hombre no se acuerda que yo tengo las capturas donde él demuestra que él reconoce que gramaticalmente no hay problema. Mire, profe, para que no siga más este hombre, mire. Noten esto que ocurrió el 25 de diciembre de 2019. Estamos hablando ya de casi 6 años ahorita, 5 años y medio. La Watchtower sostiene que la tercera cláusula de Juan 1.1 debería traducirse y la palabra era un Dios. Citan de Marcos 15.39, Hechos 28.6 como ejemplo que apoya su traducción. ¿Será cierto? El video demuestra que la Watchtower no tiene justificación gramatical alguna para sostener su traducción. Él después empezó a decir, no, porque yo me estaba refiriendo a que el contexto... No, señor, esto no tiene otra forma de entenderse, no sea mentiroso. Usted busca mi video sobre el tema, usted va a ver que yo le llamo mentiroso a este señor también porque es que miente. El video demuestra que la Watchtower no tiene justificación gramatical. ¿Recuerda que eso fue lo mismo que dijo Barclay? Cuando yo le muestro justo lo que dice Barclay aquí, mire, usted dice en el principio la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios, usted pudiera traducir de acuerdo con el griego, o sea, tan lejos como va el griego, la palabra era un Dios. La palabra era un Dios. Yo le muestro esto, que Barclay le dice a él, no, gramaticalmente. Y ya yo no me tuve que ponerme a discutir con él los aspectos gramaticales que se discuten en este canal en varios videos. Yo les dejo ahí la referencia en la descripción para que los puedan ver exhaustivamente. Ha sido reconocido por Winston Medina, sí, gramaticalmente si es posible. Vamos a ver una sorpresita más. Pero fíjense ahora lo que dice este hombre en respuesta acá. Acá, Reinaldo González, les voy a explicar. Muchos de mis amigos en la infancia me llamaban así porque mi nombre es un poquito complejo para mucha gente. Yo utilicé eso para que me pudieran localizar. Ya después que muchos de ellos me localizaron, ya yo puse mi nombre como es Renan González, como pueden no cambiar ni siquiera mi apellido. Él dice, si es posible, como dice Barclay, o sea, si Barclay dice, pero en Juan 1.1 es incorrecto, pues el contexto juanino no lo permite. Bueno, es lo mismo que dice Barclay, ¿no? Pero esto parece obvio que va muy en contra del resto del Nuevo Testamento y es incorrecto. Pero gramaticalmente, a pesar de que Barclay había dicho 20 años anterior, no, esto es gramaticalmente imposible, exactamente lo que dice este señor aquí. Después él tiene que reconocer, y recordarán que esto yo lo traté en el video anterior, sí es posible. Y este hombre tiene que decir, sí es posible. Entonces, ¿qué hace ese hombre ahora diciendo que gramaticalmente no es posible? De nuevo, dígame. ¿Se da cuenta cómo esta gente miente descaradamente? Ven, hermanos, ¿por qué la sociedad nos dice, cuidado con este tipo de pastores asalariados? Porque son gente que de verdad son deshonestos. Mire, profe, esto es lo que le está pasando a usted. Usted se está equivocando porque usted va a beber de una fuente que es incorrecta. Sigamos adelante. Mire, aquí tienen lo que dice Murray Harris. Este es un libro donde él intenta defender que Cristo es llamado Dios y dice Jesus as God, o sea, Jesús como Dios. The New Testament use of theos in reference to Jesus. O sea, el uso del Nuevo Testamento de theos, es decir, Dios en griego, con referencia a Jesús. Y yo les quiero mostrar a ustedes lo que él dice, porque él estudia distintas posibilidades, ¿no? Él dice, de acuerdo con el punto de vista de gramática sola. ¿Se acuerdan cuando yo le dije a Medina? Ok, a ver, apartándonos del contexto, apartándonos de la teología, gramaticalmente hablando, ¿es posible traducir la palabra de Dios de Dios? Sí. Bueno, miren lo que dice Murray. Este es un erudito evangélico. De acuerdo con el punto de vista de la gramática sola, nada más que la gramática, seos en hologos, pudiera ser traducida, la palabra era un Dios. Mire, profe, eso no lo dicen los testigos de Jehová, profe, miren. Esto lo dice un académico trinitario. Entonces ahora él dice, ¿por qué no deberíamos hacerlo así? Ahora vamos a ver, profe, ¿por qué razón esas 34 traducciones de la Biblia que usted citó dicen la palabra era Dios? Dice él, bueno, tal como por ejemplo, desde el punto de vista gramatical, de consideraciones gramatical, se tuvieran en cuenta, bueno, pues humeis ek tu patros tu diabolu este. Mire, profe, aquí ve, mire, humeis ek tu patros tu diabolu este. Ve, una persona que tiene conocimiento, profe, puede leer en griego, usted no lo puede hacer. En Juan 8:44 pudiera significar ustedes pertenecen a el padre del diablo.
que claro, que no es como se traduce, porque dice, bueno, gramaticalmente se puede hacer esto, gramaticalmente se puede hacer esto. La gramática no lo niega en ninguno de los dos casos, punto final. La gramática no tiene nada que ver lo que usted dijo de que porque falta el artículo. No, profe, mire, ahí lo dice. Usted puede traducir la palabra de los dioses desde el punto de vista gramatical sin problema. Pero ¿cuál es el problema para este hombre y para los trinitarios? Mire, pero el contexto teológico, mire, profe, no, la gramática. El contexto teológico, ¿se acuerda, profe, cuando usted dijo que el contexto teológico, es decir, la concepción teológica de los testigos de Jehová, como dice el Comité de Traducción Nuevo Mundo, ha determinado algunas de las traducciones de la traducción Nuevo Mundo? Mire, esto es lo que está diciendo este hombre aquí, profe. Esto quiere decir, el monoteísmo de Juan hace que la traducción de Juan 1, hace esta traducción de Juan 1:1c imposible. Dice, no, pero esto desde el punto de vista teológico es imposible. ¿Por qué? Porque si un monoteísta estuviera hablando de la deidad que él mismo reverencia, el singular Seos solamente podría ser aplicado a el supremo Dios, el ser supremo, no a un ser inferior, una emanación, como si Dios fuera simplemente genérico. O sea, mire, profe, para que entienda, yo eso lo voy a traducir, que es un poquito complejo de entender, pero es fácil cuando se explica. Él dice, bueno, mira, si un monoteísta está hablando de la deidad que él adora, entonces no puede utilizar el término Seos para una divinidad inferior. Pero este es el concepto que este hombre como trinitario tiene. Yo hice 3 videos donde yo hice un análisis, como ya les dije ya, histórico documental, donde muestro cómo los judíos y cristianos monoteístas tenían precisamente un concepto totalmente equivocado aquí. Si se puede hablar de Seos, de seres inferiores, como Seos, porque Seos es genérico. Dice aquí, esto es con referencia a sus propias creencias, un monoteísta no podría hablar de dioses, Seoi. Mire, profe, para que entienda, cuando alguien sabe griego, sabe que esto es el plural. Seoi, es decir, de dioses. Ni pudiera él usar Seos en singular, dado en algún tipo de descripción personal, acerca de algún otro ser que el único Dios verdadero a quien él adora. O sea, él dice, bueno, mira, obviamente, o dice, evidentemente, bueno, dado que Seos debe ser utilizado dentro del contexto monoteísta exclusivamente de ser supremo, no se puede hablar de un ser secundario o inferior como Seos, porque el monoteísmo lo impide. Bueno, veamos si eso es cierto, profe. Mire, este es un trinitario, profe. Este es un trinitario, este no es un testigo de Jehová, profe. Ernst Haschen, alemán, traducido nada más y nada menos que por el eminente Robert W. Funk, que fue quien tradujo precisamente la gramática de Bauer. Bueno, este individuo hace un comentario del Evangelio de Juan y él hace su propia traducción dentro del comentario. ¿Cómo lo traduce él? En el principio era el Logos, y el Logos, es decir, la palabra, estaba con Dios y divino. Es decir, de la categoría de divinidad era el Logos. No dice Dios, dice divino, como dice la traducción Nuevo Mundo en su nota, o divino. Pero ¿cómo interpreta él este asunto? Mire, profe, mire, yo se lo quiero mostrar a usted aquí, fíjese. A fin de evitar malos entendidos, mire, profe, a fin de evitar malos entendidos, debería ser insertado aquí que Seos sin el artículo y Joseos con el artículo. Es decir, Dios en minúscula, divino. Un Dios con minúscula, profe, es una divinidad menor, divino. Y él, el Dios, note esto, no eran la misma cosa en este periodo. Profe, mire, que entienda esto. Este hombre está remontándose al siglo I cuando fue escrito el Evangelio de Juan. Y él dice, tenemos que introducir aquí para evitar malos entendidos, que Joseos y Seos no eran lo mismo en este periodo de tiempo. Y él pasa a mostrar pruebas históricas. Filón, es decir, Filón de Alejandría, aquí un poquito más arriba, Filón, que ha por tanto escrito que el Logos significa solo Seos, divino, y no Joseos, Dios, dado que el Logos no es Dios en un sentido estricto. Filón, judío que escribió acerca de las creencias judías del siglo I, en lo que es la diáspora, dice, hey, mira, este Logos que se menciona a veces cuando dice, y la palabra del Señor fue a Jeremías, la palabra del Señor fue a Isaías, este Logos es Seos,
en el sentido de divino, es decir, de un Dios. Pero no es Hoseos. ¿Por qué? Porque Él no es Dios en el sentido estricto. Así que en el siglo I era muy claro entender qué cosa era Hoseos y qué cosa era Seos, porque habían individuos que utilizaban esta misma terminología que usó Juan para hacer una diferencia entre el Dios completo, verdadero, y aquel que podía ser un Dios inferior a este y en subordinación a él. Sigue diciendo ahora Henshin, dice, Filón no estaba pensando en rendirse su monoteísmo judío, no estaba abandonando, lo que quiere decir no estaba abandonando su monoteísmo judío. De una manera similar, Orígenes de Alejandría también interpreta que el evangelista no dice que el Logos es Dios, sino que es solamente divino. Orígenes de Alejandría, cristiano del siglo III, vamos a estar hablando en el tercer video sobre él, vamos a darle vamos a ponerle la tapa al sarcófago, a la mentira que el profesor ha levantado en esto. Él dice, aquí Orígenes de Alejandría dice, no, espérate, el Logos es Dios, pero no es en el sentido de divino, no en el sentido de el Dios Todopoderoso. Y lo vamos a ver, para que ustedes lo vean, en el comentario que hace un hombre del siglo III, un hombre que manejaba muy bien el griego, que de hecho explica el griego, explica la diferencia entre el artículo definido y el artículo indefinido, siglo III, y él dice, no, trinitarios, ustedes están equivocados. Profe, por eso es que usted tuvo que dejar de ser testigo de Jehová, profe, porque es que usted, si de verdad lo fue alguna vez, yo lo dudo muchísimo, ¿no? Porque es que usted nunca estudió, profe. Usted nunca estudió estas cosas, usted nunca profundizó, usted nunca, como dice la Biblia, no, usted nunca echó raíces. Por eso usted tiene este problema grave que tiene de comprensión. Esta falta de eficiencia a la hora de educar. Estos errores de concepción, de interpretación que usted hace de un texto tan simple como el de la Atalaya. Pero bueno, es mi trabajo tener que demostrar esto, ¿eh? Vamos a ver cómo sigue diciendo aquí. Así que dice, el hijo estaba subordinado a él. De hecho, para el autor de este himno, así como para el evangelista, no solamente para el autor del libro, sino el evangelista, Juan, solo el Padre era Dios, Hoseos, Juan 17:3, y tú eres el único Dios verdadero. El Hijo estaba subordinado a él, Juan 14:28. Pero esto es solo señalado en este pasaje porque aquí el énfasis es de la proximidad de uno a otro. El Logo estaba en la presencia de Dios, esto es, en íntima y personal relación con él. Las dos preposiciones e y pros con el acusativo fueron originalmente usadas solo en respuesta a la cuestión ¿con quién? Y en Koiné son también usadas frecuentemente con en y para. Bueno, que esto tiene que ver ya con preposiciones. Vamos a ver, aquí vamos a ver, dice, el Logos por tanto no es un sustituto para Dios en el principio, pero vive en y fuera de esta relación. Vamos a ver... Aquí es donde tenemos que dice Budman, que es un trinitario, que como en el caso, para que entendamos el punto, como en el caso de Harris, hace la afirmación, miren la afirmación que hace para que vean que es la misma de Harris. Dice, Budman objeta a esta interpretación, es decir, Dios y divino, diciendo, uno no puede hablar de Dios en el sentido cristiano en plural. Eso recuerda que era lo mismo que decía Harris. No se puede hablar de Dios como seoi, dioses. Dice, no, el cristiano no puede hablar de Dios en plural. Ahora miren lo que dice Henscher. Por el contrario, en el periodo en el cual este himno surgió, siglo I, era muy posible dentro del judaísmo y cristiano, o sea, del monoteísmo judío y cristiano, hablar de seres divinos que existían al lado y bajo Dios, pero que no eran idénticos con él. Volvemos a repetirlo, profe, para que lo entienda bien. Budman, Harris, los trinitarios dicen, no, es que no se puede hablar de Dios en sentido plural. No se puede hablar de dioses. Eso va en contra del monoteísmo, que dice este hombre que estudió patrística, que estudió, ¿cómo se llama esto? Los documentos judíos, estudió la Biblia hebrea, que estudió la Septuaginta. Este hombre dice, por el contrario, o sea, a ver, trinitario, ustedes están equivocados. Y él es trinitario porque él defiende la Trinidad en todo este comentario. Por el contrario, en el periodo en que este himno surgió, era muy posible en el monoteísmo judío y cristiano hablar de seres divinos, es decir, dioses, que existían al lado y bajo Dios, pero que no eran idénticos a él. ¿Por qué? Porque el monoteísmo judío
Y el monoteísmo cristiano no tiene nada que ver con el monoteísmo islámico o con el monoteísmo trinitario, que es un monoteísmo cerrado. Eso lo examinamos aquí en este canal a fondo. Profe, edúquese, vea un poco más mis videos antes de salir a decir estas barbaridades que son fácilmente demostrables y que echarle toda esta tierra que le hemos echado a su argumento. Venga acá y edúquese un poquito. No vaya allá donde está Montesino, que ese pobre hombre ya le está fallando la mente, ya no sabe lo que está diciendo, profe. Así que, profe, mire, ya le hemos dado 3 corazones, ya le hemos dado un 75%, pero aquí tenemos una cuarta cosa. Usted no entiende que dentro del monoteísmo cristiano se puede hablar del Dios supremo y de dioses. Porque en la Biblia se habla de ese Dios supremo como el Dios de dioses. ¿Y qué cree, profe? Mire, haga una investigación, profe, mire. Vaya a Juan 20:17. Vaya a Efesios 1:17. Vaya a Hebreos 1:9. Vaya a Apocalipsis 1:5 en el griego. Muchas traducciones ocultan lo que dice allí. Vaya a Apocalipsis 3, versículo 2 y versículo 2. ¿Y qué cree? Que se habla del Padre como el Dios de Jesús. O sea, este Dios que está con el Padre tiene a alguien que es su Dios, porque Él es el Dios de los dioses. Por tanto, la categoría de Dios a la que Jesús pertenece y que vamos a ver en el próximo video es diferente a la del Padre, le hace inferior a él, profe. ¿Se da cuenta, profe, cómo toda su teoría absurda y todo eso? No, porque aquí, que allá. Y cuando examinemos Apocalipsis 1:8, profe, qué vergüenza me da a mí tener que hacer lo que voy a hacer con ese video con usted. Yo estoy seguro que las personas sinceras que vean ese video y vean la manipulación que usted hace, la falta de contextualización que usted hace, la falta de entendimiento de lo que allí dice el griego, eso va a ser, vaya, horrible. Bueno, amigos, ¿qué ustedes creen? Yo les hago una pregunta. Yo quiero que ustedes me digan. Yo tengo mi opinión personal y yo voy a tomar mi decisión personal, pero en conciencia, ¿se ganó el horroris causa al profesor en esta ocasión o no? Mire, yo le voy a dar el horroris causa. Sí, profe, no, profe, mire, es un placer. Es más, mire, profe, mire. Mis aplausos, profe, mis aplausos. Su ignorancia, profe, su falta de honestidad, su incomprensión, le ha llevado a obtener un horroris causa. Así que, profe, usted tiene ya el score completo, los puntos necesarios. Usted se ha graduado en un doctorado de horroris causa. Su doctorado, profe, por favor, guarde el diploma, preséntelo en sus videos para que la gente pueda ver que efectivamente usted no tiene la más mínima capacidad, el más mínimo conocimiento académico para tratar estos temas. Y que usted está engañando a la gente, regalándole los oídos, simplemente porque usted tiene odio por los testigos de Jehová. No crea que yo me creo eso de que usted usted me ve como un amigo. No, profe, mire, profe, le voy a decir una cosa, mire, a ver. Usted dice, para que usted me entienda, que a usted le complace que yo haga videos porque eso hace que los testigos de Jehová vayan a su canal. A ver, profe, ¿sabe qué cosa es una vacuna, profe? Le digo, porque la vacuna es el virus ya amortizado con los anticuerpos que van a destruir ese virus, que se pone antes de que se infecte la persona. Y eso es lo que yo estoy haciendo, profe. Yo estoy creando una vacuna en contra suya, para que cuando la gente llegue allí, diga, oye, espérate un momentico, pero que este hombre, mira, es verdad lo que dice el hermano Renan, este hombre es un ignorante, es un deshonesto, y usted va a ir cayendo en el descrédito poco a poco. Le van a ir creyendo a algunos testigos de Jehová que se han ido de la organización o han sido expulsados por pecados graves contra Jehová, algunos pocos con dudas. Mire, profe, le voy a decir más. Busque aquí en los comentarios de mi canal, va a ver que algunas personas que antes eran apóstatas de los testigos de Jehová ahora han abierto los ojos con los videos que estamos haciendo. Así que, profe, mire, no use, por favor, más psicología barata, porque no funciona conmigo. Yo voy a seguir mostrando los errores de usted y de otras personas que atacan al pueblo de Jehová, como siempre he hecho. Voy a hacerlo como se ha podido ver, con suficiente argumentación, con pruebas más allá de toda duda. Así que, profe, jaque mate. Le hemos dado un soberano jaque mate a usted. Hemos demostrado con suficientes pruebas que usted interpretó mal el método. Usted utilizó mal el método. Pero que cuando se utiliza el método, que no es para esto, que usted quiso imponerle a las traducciones, usted queda refutado con traducciones, con comentarios hechos por trinitarios, con obras de consulta hechas por trinitarios, y
hemos visto que tanto Murray como Barclay reconoce, profe, que eso que usted dice de que Juan 1.1 no puede traducirse la palabra era un Dios desde el punto de vista gramatical es un disparate. Así que, profe, un placer haber podido demostrar que usted está sin lugar a dudas utilizando el método incorrecto y que usted es cualquier cosa menos una persona hábil en su trabajo. Usted dice que usted educa, no, usted desinforma de una manera atroz. Gracias a todos mis queridos amigos por haberme acompañado hasta acá. Espero que, aunque bueno, necesariamente larga, haya sido suficientemente clara la exposición. Los que quieran tener todas estas traducciones de la Biblia, déjenme ver por curiosidad un momentico cuántas horas de consulta adicionales tuvimos, aparte de estas 17 traducciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21, 22, 23 horas y 17, profe, 40 horas de consulta, muchas de ellas trinitarias que le echan por tierra su punto de vista. Así como pueden ver, amigos, cuando uno hace o sea, es como dice la Biblia, ¿no? Por su boca la apóstata arruina a sus semejantes. ¿Cuánta gente hay en el canal que están siendo engañados por este hombre, creyéndolo un profesor, creyendo que el hombre sabe mucho, que el hombre, que mira, oh sí, profe, ¿verdad que sí? Profe, no, profe, gracias, profe, que... Oiga, amigo mío, y cuando usted va al fondo de la verdad, usted ve que el examen que se hace de lo que él cree es completamente absurdo. Y su objetivo, bueno, pues ya sabemos, ¿no? Así que ya le hemos dado, profesor, me disculpo no haberle dado un horroris causa en los otros 3 videos. Bueno, mire, no tenía disponible los certificados, pero ya los tengo disponibles, ya se mandaron a imprimir. La medida que sigamos haciendo sus videos, le seguimos dando crédito. Si en un video no llena suficientes créditos para un horroris causa, no se preocupe, los créditos que usted acumule, que tengan ese video, se van a acumular para el siguiente y se los vamos a guardar ahí para que usted pueda demostrar, ¿no? Más de estos certificados. Gracias a todos por acompañarme hasta acá, amigos. Aprecio muchísimo el que hayan estado conmigo. Recuérdense, compartan estos videos para el beneficio de otras personas que se han sido engañadas por este individuo y otros muchos. Compártanlo en sus redes sociales para que esto pueda ser conocido por otros. Trate por todos los medios de investigar las cosas a fondo. Ahora bien, ¿qué hay de la historia? Porque aquí el profe nos va a demostrar una vez más un desconocimiento de la historia cristiana enorme. ¿Por qué digo esto? Porque tenemos 2 elementos del siglo III, 200 años después de Cristo, que muestran que Juan 1.1, interpretado como la palabra era un Dios, tiene una base histórica sólida, demostrable, y que la teología de uno de los mayores exponentes del siglo III, reconocido como el mejor académico que tuvo la Iglesia en el siglo III, Orígenes de Alejandría, es prácticamente, no vamos a decir que 100%, pero prácticamente la misma teología que tienen los testigos de Jehová sobre Juan 1.1, a saber, que existe un Dios de dioses, el Dios Altísimo, a quien su Hijo llamó el único Dios verdadero, a quien Pablo en 1 Corintios 8, 5 y 6 llamó, que es el único Dios nuestro, y existen deidades menores, es decir, seres divinos que comparten la naturaleza de Dios, como la van a compartir aquellos que van a vivir con Cristo en los cielos, según 1 de Pedro, pero que sin embargo son inferiores a Él y del cual el Dios de dioses es su Dios. Esperamos que toda esta información les haya edificado. Muchas gracias por acompañarme hasta acá y profe, jaque mate.